Hey, pero ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, estamos nuevamente en un nuevo capítulo de FIC exclusivo para miembros. Y espero realmente, pues, lo estoy esperando que digan que este fanfic es el mejor. Porque, como lo mencioné en el primer capítulo, es una historia muy buena. Y en este capítulo no es la excepción. Créanme, les va a encantar lo que va a pasar a partir de aquí. Sé que el primer capítulo y al principio se puede sentir como que resumiéndote la historia, pero esto es más que nada para poner en contexto cómo se iba la vida de Harry hasta que llega un punto decisivo que todo el mundo conoce. Es donde la mayoría de fics comienzan de Harry Potter, la mayoría no todos, y es algo que lo obliga a finalmente darse cuenta que no puede escapar del destino que tiene. Solamente voy a decir eso. Y con eso dicho, pues vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas están esperando llegar tanto, pero bueno, muchas gracias a todos los miembros que están aquí día a día apoyando y a todos los demás que están viendo este fanfic con mucho tiempo después. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el capítulo. Disfruten la teoría. Episodio 2. No puedes escapar. Para los afligidos Weasley se consideraba buena suerte tener una fortuna tan oportuna. Usaron su premio para viajar a Egipto, uno de los principales destinos turísticos mágicos, con gran parte de sus maravillas ocultas a los ojos de los mugles y, por lo tanto, alejadas de las multitudes de mugles. Una manera perfecta de encontrar una distracción para una familia perdida y tambaleante. Pero no fue en absoluto buena suerte, porque en una celda oscura y lúgubre, un hombre aullaba de furia. 1994. Hermione se sentó y observó a Harry trabajar. Se reclinó en su silla, sosteniendo suavemente el bastón con ambas manos y los rubíes brillando débilmente con una luz misteriosa. Y en el suelo, el fuego floreció en formas y patrones aleatorios, retorciéndose sobre la fina madera dispuesta para ese propósito, tallando símbolos más rápido de lo que cualquier metal en manos humanas podría esperar igualar. Cuando terminó, un pentagrama ritualístico perfecto yacía tallado allí, con los símbolos apropiados en su lugar tal como el libro los había instruido. Hermione le había enseñado a Harry los símbolos en los discos en relieve, pasando su mano suavemente sobre cada arco y ángulo hasta que conoció cada uno de ellos. Ahora, las cuentas le recordó a Harry con dulzura. Ella se puso de pie de un salto, ruborizada, para recuperar las pequeñas canicas de vidrio que había obtenido en una juguetería que había al final de la calle. Las colocó en un triángulo y dio un paso atrás, observando cómo una vez más Harry comenzaba a hacer su magia, sin mover un dedo, sin decirle una palabra. El vidrio se convirtió en piedras de diferentes colores y llenas. Rubí, esmeralda, diamante, ópalo, citrino, cuarzo y jaspe. Hermione se adelantó para revisar cada una, asegurándose de que tuvieran la dureza adecuada según su escala científica para ser gemas adecuadas. Tienen razón, dijo en voz baja, sintiendo una punzada de orgullo por la ausencia de tartamudeo. Ella estaba mejorando. Ahora, a ver si funciona. Harry se puso de pie, su bastón golpeó el suelo con un golpe sólido, los rubíes en la parte superior brillaron en respuesta. Y Hermione vio que el objeto en el centro del pentagrama comenzaba a formarse a partir del aire vacío. Las piedras comenzaron a arder, los símbolos se iluminaron con una luz resplandeciente y el objeto comenzó a solidificarse y tomar una forma ágil y móvil, un felino cuya forma parpadeaba con sombras mientras caminaba. Harry suspiró y el gato se volvió sólido, las gemas desaparecieron y los símbolos en la madera colapsaron en la nada. El pentagrama y cualquier señal de él habían desaparecido, todo lo que quedaba era el gato demasiado grande, su pelaje tupido, sus ojos encendidos por la agitación, su cola moviéndose de un lado a otro. Hermione se mordió el labio. ¿Qué hacemos con él ahora? Harry se rió. ¿Tú también lo ves? ¿Cómo luce? ¿Normal? Observó a la criatura. Bastante normal. Pelaje negro, marcas blancas en las patas, como si se hubiera hecho una manicura y cuando las chicas se pintan las uñas. Su cola tiene 3 anillos blancos, un poco raro pero no anormal. El gato le siseó mientras ella se acercaba a él. Sus ojos son verdes, de escamas normales, sus dientes parecen normales. No está feliz de estar aquí. Harry sonrió hacia donde ella estaba parada. A mí también me parece un gato normal, de color marrón rojizo, con una ligera alteración en su patrón y una espiral adicional sobre el pecho, pero eso podría ser normal. Veremos si el conjuro del pentagrama lo ayuda a permanecer sólido más allá de las habituales 24 horas. ¿Y si lo hace? Preguntó Hermione con cautela, repentinamente insegura del resultado si su experimento de prolongar formas de vida semiconscientes más allá del período de expiración típico de un día y una noche funcionaba.
Harry se giró hacia ella, con los ojos fijos en algún lugar cercano a su nariz. Entonces, uno de nosotros tiene una nueva mascota. Yo digo que intentemos aumentar su sensibilidad con el modelo del doble triángulo invertido y el principio de estimulación mental de Lipscomb. Necesitamos más canicas, creo que el vidrio funciona mejor para la transfiguración en piedras preciosas. O cristal, si no fuera tan caro. Cuanto más puro sea el vidrio, mejor, si puedes encontrar más que no esté coloreado con productos químicos. Hermione asintió, recogiendo distraídamente su bloc de notas para anotar sus observaciones sobre el gato y el proceso, así como las notas de Harry. Nunca habría pensado en utilizar un septagrama de 7 lados en el círculo de transfiguración en lugar de los 5 típicos, ni en agregar citrino y jaspe por sus propiedades de estabilizar el deseo de la magia de revertir la materia a su forma natural. Si esto funcionara, Harry debería escribir un artículo al respecto. Podrían publicarlo. Tal vez crear un nombre falso y enviar su investigación a la Junta de Transfiguración. Pero a Harry no le importaba nada de eso. Quería crear vida, por alguna razón, probablemente porque el mundo mágico decía que no era posible. Todo lo que sus libros afirmaban que no era posible se había convertido en el siguiente problema a resolver. Un desafío, no una imposibilidad, declaraba, y Hermione sabía que debía comprar otro cuaderno para otro proyecto. Ya habían derrotado varios principios clave de la teoría del encanto, habían descubierto que los movimientos de varita eran básicamente innecesarios si la visualización se hacía correctamente y habían creado varias teorías nuevas con respecto a la transfiguración, 2 de las cuales habían sido probadas esa misma tarde. Hermione se arrodilló y llamó suavemente al gato blanco y negro. Aquí, gatita, gatita, no voy a hacerte daño, ven aquí. Escupió y retrocedió, con la columna arqueada y el pelaje erizado. Harry siguió sus movimientos con la mirada errática, siguiendo un patrón que ella no podía ver. ¿Podrías dejarlo aquí hasta que se arregle? ¿En mi habitación?, preguntó Hermione, cruzándose de brazos mientras se ponía de pie. ¿Y si necesita usar la caja de arena? No tengo una. Hazlo desaparecer. Harry se encogió de hombros. Aunque dudo que lo haga. Nunca ha comido. De hecho, esa es otra curiosidad. ¿Un gato transfigurado sabrá cómo ser un gato? ¿Sabe lo que es comer? ¿O mis propias ideas preconcebidas de lo que hace que un gato sea un gato le hacen saberlo? Y, si me equivoco sobre lo que debería ser un gato, ¿también estaría equivocado? Los ojos de Harry se desenfocaron un poco, ladeando la cabeza mientras pensaba. O tal vez el patrón que veo está preestablecido con la información biológica que un gato necesita para ser un gato. El patrón de un gato es como su código genético, una base preestablecida de causa y efecto con respecto a su entorno. Con ideas preconcebidas de peligro, hambre, procreación. Provocamos el peligro porque somos más grandes que él mismo. Harry parpadeó y luego se volvió hacia ella con una sonrisa. Probemos la teoría. Consigamos comida y veamos si provocamos hambre y nos convertimos en aliados. Hermione lo miró fijamente un momento, luego sonrió y negó con la cabeza. Está bien. Entonces parece que compraré algo de pienso. El gato, al que recientemente se le apodó Island Speed, o Is para abreviar, no desapareció. Tampoco se volvió particularmente amigable con nadie, excepto con el señor Granger, cuyo regazo frecuentaba todas las noches mientras el hombre se relajaba en su sillón después de un largo día de trabajo en el dentista. Harry finalmente se aburrió de Is, cuya sensibilidad no pudieron aumentar a pesar de múltiples intentos y recálculos de su teoría del diagrama de triángulo inverso. Era un gato, y solo un gato. Pero actuó como un gato, que era lo que se suponía que era, y Harry descartó el experimento como un éxito, mientras Hermione tomaba notas laboriosas y las enviaba al comité de investigación del Ministerio de Magia bajo el nombre de señora Viola James. A Harry no le había importado, ni parecía importarle en absoluto, su mente siempre estaba centrada en su próximo experimento, sus ojos concentrados en cosas que ella no podía comprender. Pero cuando recibió una carta de reconocimiento, con pruebas programadas para poner a prueba sus notas, sonrió de orgullo. Y cuando un mes después recibió felicitaciones por prolongar una transfiguración y una solicitud de entrevista en Transfiguration Monthly, la principal revista británica sobre la teoría de la transfiguración de vanguardia, estaba tan emocionada que saltó sobre un sorprendido Harry con un abrazo que los envió a ambos al suelo. Y riendo, no se dio cuenta en absoluto de cómo hablaba, sino que solo hizo planes para responder preguntas por lechuza. Viola era una bruja tímida y muy reservada, después de todo, y no deseaba visitar el ajetreado ministerio todavía.
En Hogwarts, Sirius Black destrozó la entrada a la torre de Gryffindor, donde los héroes dormían. Más tarde, Ronald Weasley fue atacado personalmente y casi asesinado cuando Sirius Black y el traidor Remus Lupin se infiltraron en la escuela después de las vacaciones de Navidad. Neville Longbottom y Dean Thomas salvaron a su amigo, pero no antes de que el niño fuera infectado con licantropía. Concedieron entrevistas extrañas a la prensa, hablando de animagos de rata, la falsa difamación de Sirius Black y la inocencia de Remus Lupin. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Black recibió el beso antes de que pudiera llegar la interferencia, y Lupin lo siguió poco después por ser acusado de infectar deliberadamente a un inocente. Cuando Longbottom y Weasley acudieron a la prensa para intentar limpiar el nombre de Lupin, demasiado poco y demasiado tarde, Rita Skeeter publicó un artículo mordaz en el Profeta contra el ministro Fudge y las tácticas prepotentes del ministerio en la apreciada escuela de magia. Dementores en el suelo cerca de los estudiantes, la ejecución de un hipogrifo delante de jóvenes estudiantes y una teoría detallada de la tragedia de los merodeadores, que mostraba los acontecimientos en el Valle de Godric hace años bajo una luz completamente nueva. En la conferencia de prensa, Weasley y Longbottom finalmente contaron su historia directamente al público, de guardianes de secretos y traiciones, asesinatos y celos, con el director Dumbledore de pie orgullosamente y apoyándolos. Y el mundo mágico reaccionó con fervor. Skeeter los incitó con veneno y ejemplos reales e imaginarios del ministerio actuando fuera de sus límites y en contra de sus propias reglas. En el verano, Cornelius Fudge renunció a su cargo en profunda desgracia. Se celebró un funeral privado para Sirius Black y Remus Lupin, y los restos de ambos magos fueron enterrados con fuego de fénix. Nunca se envió una invitación al ahijado de Black, Harry Potter. El niño que vivió no había sido visto ni oído hablar de él en años, solo había rumores y especulaciones en su lugar. Algunos incluso cuestionaban su existencia. ¿Alguien había visto alguna vez al niño? ¿Sabían de alguien que lo hubiera visto? Y con los héroes de Hogwarts, ya no era necesario otro salvador. El trabajo de un anciano estaba casi terminado. Harry y Hermione continuaron con sus experimentos, brindando más investigaciones al comité, convirtiendo a Viola James en una bruja muy reconocida en sus campos, ramificándose desde transfiguración a encantamientos, luego a salas con hechizos defensivos y ofensivos que podían preestablecerse en elementos o ubicaciones específicos, una avenida aún no explorada en los esquemas de salas tradicionales. Se empezó a especular sobre esta misteriosa bruja, reconocida como una genio en su trabajo. ¿A qué escuela había ido? ¿De dónde era? ¿Quién financiaba su trabajo? ¿Cuándo podremos finalmente conocerla? A Hermione le parecían divertidos los artículos del Profeta sobre su existencia. El hecho de que aparecieran al final del periódico no importaba, su existencia por sí sola era asombrosa. Harry solo ponía los ojos en blanco con su habitual sonrisa cuando ella se los leía en voz alta, en su cocina o en la de ella. Los amigos se reunían ahora con más frecuencia en su propio terreno, donde sus charlas sobre teorías mágicas no llamarían la atención. Y fue Hermione quien vio los artículos que aparecieron en primera plana. También se los leyó, porque reconoció el nombre de Ronald Weasley, a pesar de su mala opinión del muchacho, la noticia de su licantropía era horrible para cualquiera. Y el escándalo con Sirius Black, y la renuncia del actual ministro, fue una gran noticia. Hermione le leyó la historia a Harry, quien se sumió en un silencio sombrío mientras la contaba. El nombre de su padre fue mencionado más de una vez. Saber que su familia había sido traicionada fue como un puñetazo en el estómago, al igual que la noticia de que un hombre inocente había muerto, un amigo de su padre, después de haber estado encarcelado durante más de una década por un crimen que no cometió. Peter Pettigrew seguía en libertad y se estaba llevando a cabo una nueva cacería humana masiva bajo la dirección del nuevo ministro interino, Rufus Scrimgeour. Hermione observó cómo el rostro de Harry se ensombrecía. La ira era una expresión que nunca había visto antes en el chico habitual, divertido y decidido. Tenía los puños apretados y los ojos bien cerrados. Cuando terminó de leer el último artículo, se acercó a él y extendió la mano para tocarle suavemente. «Harry», preguntó ella, y sus ojos se abrieron, sorprendentemente verdes, recorriendo su rostro preocupado, mirando su patrón. Ella le había preguntado hacía mucho tiempo por qué la llamaba Viola, y él le había hablado del tono de su propia luz, de sus sorprendentes contrastes, de su fascinante patrón. Cómo la había buscado, sin poder encontrarla debido a su discapacidad, frustrado al saber que otra bruja estaba cerca, tan cerca y, sin embargo, tan lejos. Cómo la había llamado Violeta Azul, Violaceus en latín, acortándolo a un apodo dicho con cariño.
A veces, ella lo sorprendía mirándola, sin darse cuenta de que él también estaba siendo observado. Veía sus ojos siguiendo lo que ella sabía que era su magia con simple placer, como un crítico observando una pintura brillante. La ponía nerviosa saber que la miraba de esa manera. La sobrecogía saber que no importaba lo que vistiera ni su aspecto, que su magia siempre sería la misma para él. Que era ella misma, Hermione Granger, la que emitía la luz específica que a él le resultaba tan fascinante. Está bien, dijo en voz baja, luego sacudió la cabeza bruscamente y miró hacia abajo. No pienso mucho en mis padres, y saber que ha pasado todo esto sin que yo lo supiera y no tengo la palabra adecuada para describirlo. ¿Desorientador?, preguntó en voz baja, recurriendo a un juego de palabras que solían utilizar durante su investigación. ¿Desconcertante? Desconcertante, tal vez, replicó, con una pequeña sonrisa curvando sus labios. Hermione se desplomó un poco aliviada y volvió a apretarle la mano mientras hablaba. Desconcertante, realmente lo describe así. Una complicación compleja y desconcertante. Harry se rió, luego se inclinó hacia adelante y le dio un breve abrazo antes de ponerse de pie, levantando la barbilla en señal de desafío. Sí, eso es exactamente. Una complicación desconcertante que no necesito. A menos que este Pettigrew venga en busca de otro Potter al que apuñalar por la espalda, creo que no importa en lo más mínimo. Vamos, volvamos a centrarnos en cosas más alegres. Las teorías de Tesla sobre la electricidad y cómo se aplica al efecto electromagnético de la magia en la electrónica Muggle. Realmente creo que estamos en algo con la corriente alterna versus la corriente continua. Hermione se puso de pie obedientemente y sacó uno de sus muchos blocs de notas, el azul recién etiquetado como Tesla. Con Harry Potter, el espectáculo siempre debe continuar. Line. Una profecía no es una simple manifestación de la magia en sí misma, sino algo muy distinto. Es un nudo en la red del destino, un hecho, un momento en el tiempo que no se puede evitar por más que se conjuren los acontecimientos. ¿Por qué entonces los hombres mortales se esfuerzan tanto en hacer que se cumplan? ¿Por qué se esfuerzan tanto en repudiar su destino? Las profecías no tendrían poder si pudieran evitarse. Pero aún así, la humanidad lucha contra ellos, y al final cambia muy poco. Harry Potter ya no se sentía solo, como muchas veces cuando era más joven, perdido en un mundo de iluminación y, al mismo tiempo, de oscuridad. Incapaz de participar en conversaciones sobre cosas simples como el aspecto desaliñado del perro de un vecino, la nueva pintura de un buzón, el ojo morado que lucía otro adolescente por alguna pelea. No podía decir si una chica que le gustaba a los demás era bonita. No podía dar una opinión sobre el nuevo coche de un compañero o sobre la ropa de moda. Pero con Hermione, la magia se convirtió en su pequeño secreto, sus estudios en un juego jugado solo entre ellos dos, uno con palabras y movimientos que solo ellos podían entender y nadie más. Seguro que has elegido una muy bonita, comentó Dudley desde algún lugar cerca de la puerta, y Harry solo levantó una ceja desde donde estaba sentado frente a su escritorio. Dudley tosió. Quiero decir, bueno, es bonita, por si te lo estás preguntando. Su cabello es un poco salvaje, pero bueno, el tuyo también. Se movió. Quiero decir, no es que salvaje sea malo, no lo es. Es algo así como, genial. Sí, genial. Todas las chicas piensan lo mismo. Gracias, respondió Harry secamente, y el peso de Dudley cambió de posición nuevamente antes de inclinarse más cerca con un susurro. ¿Quieres que te la describa, hombre? Supongo que conoces la logística, pero hay cosas que solo nosotros los hombres podemos entender, ¿sabes? Está creciendo, si me entiendes. En su, bueno, zona del pecho y está bien, Harry comenzó a hacer un comentario incómodo, sacudiendo la cabeza. No quiero que mires su pecho, muchas gracias. Por favor. Dudley se aclaró la garganta. Ah, sí, bueno, claro. Tampoco me gustaría que te fijaras en mi chica. Pero no te preocupes, te cubro las espaldas. Te avisaré si veo a algún chico fijándose en ella. Su primo se alejó de su puerta con un silbido desafinado. Su paso pesado enfatizaba que su primo todavía era muy grande para su edad. De hecho, el color castaño oscuro del chico Dursley indicaba una fuerza física que seguramente seguiría creciendo. Probablemente por eso el chico era ahora la estrella del equipo de boxeo de la Academia Smeltinks. Harry suspiró y se reclinó en su silla. Había perdido completamente el hilo de sus pensamientos. Harry tenía 14 años, y como chico de esa edad, pensar en chicas no solo era normal, sino esperado. El único problema era que Harry no recordaba bien cómo se suponía que debía ser la gente.
Para él, una persona era un patrón y un color, algunos más brillantes y otros más apagados, algunos tonos hermosos y otros francamente nauseabundos. Había un profesor de ciencias cuyo tinte marrón amarillento le revolvía el estómago. Y otro profesor de biología cuyo patrón azul pálido casi perlado podía contemplar durante horas con devoción. Y le resultaba difícil recordar que los demás podían verlo mirándolo y que mirar los patrones de las personas a menudo hacía que sus ojos se desviaran a lugares que no eran apropiados para mirar en público. Comenzó a usar gafas de sol y pasó más tiempo que nunca comparando las luces femeninas que lo rodeaban entre sí. Pero ninguno estudió tan a menudo ni conocía tan bien como Hermione Granger. A Hermione le pareció un poco extraño que Harry comenzara a usar gafas de sol, y le preocupó un poco que estuviera tratando de ocultar las cicatrices en su rostro. ¿Alguien le había dicho algo? ¿Quizás se había burlado de él? Ese pensamiento le hizo hervir la sangre. Ella trató de mencionarlo delicadamente, pero Harry solo frunció el ceño ante su mención de sus cicatrices. La verdad es que me olvidé de que estaban ahí. ¿Por qué? ¿Alguien los ha mencionado? Ups. Su conclusión era falsa. Oh, no. No, estaba pensando, tal vez con todas las noticias sobre ese tal Pettigrew, pensaste que tal vez, alguien podría reconocerte. Terminó sin fuerzas y con una mueca de dolor física. El ceño fruncido de Harry aumentó. Sabes tan bien como yo que los periódicos publicaron que mi cicatriz tenía una orientación completamente diferente, sin duda se inició un rumor para proteger mi identidad. ¿Te molestan mis cicatrices? No. Estalló Hermione, horrorizada. No, en absoluto. Solo tenía curiosidad, eso es todo. Harry se encogió de hombros, algo incómodo para ella. Está bien. Hermione suspiró y miró sus precisas notas. Su impedimento para hablar había desaparecido casi por completo. Solo se manifestaba en raras ocasiones y cada vez que lo hacía la hacía sentir cohibida. ¿Había notado Harry que tartamudeaba? Oh, Dios, esperaba que no. Hermione se colocó un mechón rebelde de cabello detrás de la oreja y miró fijamente su escritura. Señor Potter, en realidad no hay mucho más que podamos enseñarle aquí. ¿Ha considerado las becas que tiene a su disposición? Muchas universidades de prestigio estarían encantadas de contar con usted. Harry apartó la mirada del espiral grisáceo de su asesor. La oficina se llenó del familiar olor a humo de cigarro sutil y vainilla. Los he mirado. Había estudiado todas y cada una de las universidades. Física, ciencias, idiomas, matemáticas. Programas por docenas, todos pagados, todas con suaves voces por teléfono hablando de los gloriosos campus que nunca vería y de las muchas comodidades que no podría usar. Ninguno de ellos tenía lo que él realmente quería, que era ver a Hermione todos los días, aprender magia y descubrir nuevas maravillas. Y ella no calificaría para una transferencia hasta dentro de al menos 2 años. Bueno, el Imperial College London tiene muchas clases en línea, si quieres quedarte en casa donde estás cómodo. Harry se encogió de hombros y miró con el ceño fruncido hacia sus pies. Su propia luz esmeralda profunda era una firma única aparte de los tonos más claros del verde suelo de madera. Supongo. Pensé que podría continuar mi progreso en la biología de la forma humana. Es un tema difícil para mí. Era difícil porque no podía ver músculos ni huesos aparte de la carne. Lo que podía ver era sangre, sus muchos hilos y corrientes, la vida de una persona, bombeando desde su corazón, desde su pecho y a través de su piel, un esbozo de un hombre. Y en un cadáver vio un reflejo tenue y quieto, como un eco dejado en una habitación vacía. Le hizo preguntarse sobre la vida después de la muerte, cómo se forman los fantasmas, la diferencia entre poltergeist y fantasmas y si habitaba en el patrón humano que veía. Era fascinante. Pero también era incómodo para quienes no entendían su visión. ¿Por qué un niño ciego querría observar a estudiantes de medicina a los que no podía ver y aprender personalmente sobre el cuerpo humano de la única manera que conocía, mediante el olfato, el oído y el tacto? Su asesor se movió en su silla, la luz gris parpadeando con un ritmo descoordinado. El hombre tenía un ligero defecto cardíaco, un salto cardíaco. Harry se preguntó si lo sabía y si debería decírselo y cómo. Ya veo. Harry, déjame ser franco. Eres un chico brillante, con diferencia el mejor que hemos visto en muchos años en la mayoría de las materias. Pero estás en un punto en el que debes empezar a pensar qué quieres hacer con tu vida, dónde quieres centrar tu atención. Hace unos meses pensé que te decidirías por el hardware informático y el trabajo eléctrico, pero lo dejaste de golpe. Ahora bien, este interés por la anatomía, bueno, no parece práctico a largo plazo.
Había perdido el interés porque no podía descubrir el vínculo entre la magia y la energía eléctrica sin más libros del Callejón Diagon, y no tenía acceso a transformadores muggles lo suficientemente grandes como para probar su última teoría. Había dejado ese proyecto de lado por el momento hasta que Hermione pudiera encontrar más información sobre cómo limitar el efecto de la magia usando piedras de protección y círculos rituales. No había llegado muy lejos con el esfuerzo, en parte debido a su repentino interés en los espíritus y lo que los creaba. Realmente necesitaba encontrar uno o dos fantasmas para entrevistar. ¿Señor Potter? La cabeza de Harry se sacudió. Casi había olvidado la presencia del hombre. Sí, señor. Hijo, te conozco desde hace casi 6 años. Sé que estás perdiendo el tiempo y sospecho que tiene algo que ver con tu joven amiga. Para su sorpresa, Harry sintió que el calor le subía por el cuello. Su consejero se rió entre dientes y la luz gris se acercó cuando Harry sintió que el hombre le daba una palmadita en la rodilla. La luz parpadeó otra vez, de manera anormal. Sé cómo se siente, todos hemos pasado por eso. El amor joven, los primeros enamoramientos. Pero no puedes dejar que eso te detenga. Si la señora Granger es una verdadera amiga, tampoco querría que eso suceda. Pueden seguir siendo amigos y no asistir a la misma escuela. Harry sintió que sus mejillas se calentaban y apretó los puños en reacción, una pierna saltando con ansiedad. Lo sé. Estoy pensándolo, de verdad. Quizá después de este semestre. El hombre suspiró. La luz gris se reclinó en el contorno verde de una silla, el espacio en blanco de un escritorio de plástico compuesto junto a ellos. Sabía que estaba allí porque su personal inevitablemente lo golpeaba cada vez que entraba de visita. Avísame si necesitas ayuda. El hombre parecía derrotado. Su luz parpadeó de nuevo. Cuando Harry se encontraba en la puerta, a punto de salir, se giró de golpe. Señor Adams, tal vez le convenga hacerse un electrocardiograma. Su corazón presenta síntomas de arritmia. Y antes de que el hombre sin palabras pudiera responder, salió rápidamente de la habitación dando fuertes golpes con su bastón en el pasillo de piedra. No puedes hablar en serio, Dumbledore. La voz de Scrimgeour era baja y burlancia. Albus sonrió con gentil determinación. Esto podría ser justo lo que necesitamos para mejorar nuestra reputación, ministro. El ministro Scrimgeour intervino con un gesto sarcástico de los labios. Pensé que estarías bastante cansado de que los estudiantes murieran bajo tu vigilancia y el director no pudo contener el destello de ira ni la mueca de dolor que desfiguró su rostro, pero lo disimuló con un largo suspiro de sufrimiento. El torneo de los 3 magos tiene una historia noble. Con algunos ajustes, un límite de edad y desafíos controlados, debería ser bastante seguro. Scrimgeour se rió con humor negro. Este es el tipo de plan que mi predecesor se dejó convencer. Nuestro país tiene suficientes problemas como para añadir un escándalo internacional si su torneo fracasa. El director se enderezó en su silla de oficina. Lo que sucede en Hogwarts no debería estar relacionado con el ministerio de ninguna manera, ja. Y, sin embargo, Cornelius fue expulsado de su cargo por acciones que tuvieron lugar allí. No soy tan tonto. El exauror ordenó los papeles sobre su escritorio con movimientos rápidos. Todavía no he visto una buena razón para que el ministerio apoye tal esfuerzo. Entonces, se trata de política. La voz de Albus sonó fría cuando habló. He oído que estás intentando reforzar la fuerza de Aurores, aumentar el entrenamiento. El Wizengamot es resistente a esas cosas en tiempos de paz. La boca de Scrimgeour se torció y frunció el ceño. El cielo se oscurece, Dumbledore. Veo las señales, la actividad incrementada en esos elementos que guardan un gran resentimiento por estos tiempos pacíficos. Dales un margen para moverse y siempre presionarán por más. No tengo ningún deseo de volver a ver la guerra en mi vida. Dumbledore juntó sus manos en su regazo. Quizás pueda echar una mano, si por supuesto no estuviera tan ocupado tratando de conseguir apoyo para mi propia causa. Y tal vez el ministro Scrimgeour asintió lentamente, con sus ojos amarillos penetrantes. Se entendieron perfectamente. ¿Dónde está, Colausano? El espectro siseó, algo entre el sonido de un bebé berreando y un gemido bajo. El hombre que estaba en el suelo, picado de pulgas y desaliñado, murmuró algo en respuesta. Maestro, no puedo decirlo. Nadie lo ha visto desde sus dificultades. No ha estado en Hogwarts. Los rumores que escuché decían que estaba viajando o entrenando. Dumbledore siseó la voz. Está planeando algo con él. Lo sabe. Sabe que el chico es mi perdición, lo está escondiendo.
Debemos sacarlo a la luz, lo quiero para mi regreso más que a cualquier otro. Lo conseguirás para mí, cola gusano. Prométeme esto. Lo prometo, maestro, dijo con voz aterrorizada. No me falles. En la Copa del Mundo, bajo la mayor seguridad de más de 2 docenas de aurores recién llegados de la academia, solo se informó de un incidente, aunque apareció en todos los periódicos más importantes de Gran Bretaña. Bartemius Crouch Sr. fue encontrado muerto con el cuerpo de su elfo doméstico, ambos asesinados con la maldición asesina, dentro de los mismos terrenos de la Copa. Ningún sospechoso había sido detenido aún y, con el asesinato, el ministro Scrimgeour contaba con su apoyo desde todos los ángulos para aumentar la seguridad en nombre del mantenimiento de la ley y el orden y la seguridad de la gente. Se actualizaron los barrios. La inscripción de magos y aurores aumentó a pasos agigantados a medida que se creaban incentivos para ingresar a los programas. Gran Bretaña nunca se había sentido tan segura bajo las riendas de un ministro competente. Y cuando se anunció el torneo de los 3 magos, solo hubo emoción. Dumbledore tenía un plan detallado y elaborado, que estaba casi a punto de realizarse. El mundo necesitaba un salvador. Necesitaba una figura destacada para luchar contra Tom Riddle, para salvar el día, para cumplir la profecía. Los héroes de Hogwarts estaban casi allí, la única sombra que quedaba era el recuerdo lejano de un niño que sobrevivió a una maldición asesina. Pero eso cambiaría. Dumbledore pondría ante sus ojos a alguien que estuviera a la altura de cada desafío y ganara, que compitiera contra brujas y magos mayores que él, los mejores y más brillantes de todas las escuelas mágicas de Europa. Alguien valiente, alguien real. Solo hace falta cometer un pequeño desliz. Cuando el cáliz escupió 2 nombres para Durmstrang, se produjo un alboroto en el gran salón. Se intercambiaron palabras amenazantes y miradas despectivas entre las escuelas, los profesores se pusieron de pie en la mesa principal, Víctor Krum y Annette Falla parecían perdidos en medio del alboroto. Pero entonces, se eligieron 2 nombres para Beaux Batons, y hubo más confusión y enojo, especialmente porque uno de los elegidos no estaba dentro del límite de edad. La mayor de los Delacour abrazó a su hermana menor con fuerza para protegerla, con los ojos encendidos de ira mientras Madame Maxime gritaba en francés indignada. El gran comedor comenzó a instalarse en susurros y planes, todos los ojos de los estudiantes fijados en si 2 serían elegidos para representar a Hogwarts. Cedric Diggory fue recibido con vítores. Neville Longbottom con un caluroso aplauso. El estilizado héroe de Hogwarts se puso de pie orgullosamente para tomar su lugar al lado de Hufflepuff. El director parecía sombrío, pero también extrañamente tranquilo mientras leía el nombre en voz alta, sus ojos azules brillaban mientras observaba la forma en que el joven heredero Longbottom estaba de pie, con los hombros erguidos y la barbilla levantada en valentía. Comenzó a alejarse de la tribuna. Y entonces el cáliz volvió a encenderse, y un trozo de papel salió en espiral como una chispa arrojada desde el fuego. Dumbledore atrapó el papel por reflejo. El salón quedó en silencio. La llama azul del cáliz de fuego se desvaneció y quedó inactiva. Todos los ojos vieron al director leer. Todos los ojos lo vieron palidecer mortalmente, la verdadera conmoción presente por primera vez, su sombrero puntiagudo morado temblando en reacción. El papel se arrugó formando un puño arrugado. Luego pronunció en voz alta un nombre que todos conocían y nadie esperaba oír. Harry Potter. Harry había estado relajado, reclinado contra una mesa, concentrado en su proyecto actual, mirando a Hermione ir de un lugar a otro, estableciendo los parámetros, comprobando laboriosamente los detalles de último momento con bajos murmullos de descripción. Se había acostumbrado a describir lo que hacía, sabiendo que se perderían los minuciosos detalles de sus dedos y manos, sabiendo que Harry ansiaba saber todo lo que ocurría. Entonces vio la luz. Se acercaba rápidamente. Un fuego azul profundo, penetrante, en espiral y vivo, que atravesó las brillantes paredes de yeso blanco y lo consumió. Saltó en alerta máxima, su bastón golpeó el suelo con estrépito, ambos puños fuertemente apretados alrededor de él mientras se enfrentaba a la amenaza. «Harry», dijo Hermione detrás de él, pero él no tuvo tiempo de hablar. El fuego azul lo invadió antes de que pudiera pensar en lanzar una maldición defensiva, sin saber a qué se enfrentaba, incapaz de ver si el fuego era real o mágico, si era físico o espiritual, su patrón era un estilo familiar y extraño a la vez, como el fuego pero en un tono muy equivocado. Harry gritó, temblando, sabiendo que debería estar sintiendo algo, calor al menos, la luz azul corriendo a través de él, atándolo. «Harry, ¿qué pasa? Harry».
Hermione estaba cerca, su tono tranquilizador era un consuelo que él buscó, su mano temblorosa agarró su hombro. Ella se acercó más, hasta que todo lo que pudo ver en su campo de visión fue una luz azul violeta. Algo hay dentro de mí. Joey, ¿viste algo? Justo en ese momento, Hermione lo abrazó con fuerza y Harry se inclinó hacia la comodidad sin ningún reparo. No lo vi, lo juro. ¿Qué viste? Su pregunta, tan familiar por su investigación, le hizo tomar una bocanada de aire para tranquilizarse. Tenía que ser analítico. Tenía que estar tranquilo, racional. No le dolía nada, era como si nada hubiera pasado. No había olor a humo y no había oído nada que acompañara a la luz. ¿Era todo una ilusión? Luz, a través de la pared trasera izquierda, que no muestra signos de desgarro. Como no la viste, la fuerza era espiritual o mágica. Luz azul, un tono profundo, cobalto o zafiro en la escala. Su patrón era muy similar a las espirales parpadeantes estándar del fuego con ráfagas de un tono azul más bajo. Mientras hablaba, se relajó y se alejó de donde estaba Hermione. Con un gesto, la vio alcanzar la estabilidad marrón de un cuaderno de papel. Harry respiró profundamente y continuó mirándose a sí mismo. Mi propio patrón parece no haber cambiado y no estoy mostrando síntomas físicos de ataque. No tengo calor ni frío, solo una ligera constricción en mis vías respiratorias que podría estar relacionada con el inicio de un ataque de pánico. Al oír el sonido interrogativo de Hermione, Harry forzó una sonrisa. Ahora estoy bien. Se miró las manos, se inclinó para mirarse los pies y luego miró por encima de cada hombro. Finalmente, desconcertado, sacudió la cabeza. No veo nada diferente. Sin embargo, no puedo ver mi rostro y, si lo que fuera que estuviera relacionado con la mente, las señales estarían ahí. En momentos como este, desearía poder usar un espejo. Aunque los espejos reflejaban la luz, a los ojos de Harry solo brillaban con el tono plateado constante de la aleación de plata o con las sombras profundas más comunes de los compuestos reflectantes hechos por el hombre. No pareces diferente, Harry. He tomado notas, pero lo que has descrito es casi imposible de catalogar con lo que sabemos. El fuego mágico de las varitas muestra la firma mágica del lanzador. El patrón que has descrito no es humano. Sin embargo, realmente deberíamos investigar sobre criaturas mágicas pronto. Si esto pudiera ser el trabajo de algo que nunca has visto antes, había muchas cosas que no había visto antes. Harry quiso gruñir, pero en lugar de eso se obligó a sentarse en el contorno verde y marrón de una silla, cuya madera se sentía firme bajo su peso. Sí, tenemos que remediarlo. Busca en los zoológicos cerca de Londres. Puedo reconocer a los duendes y a los hombres lobo por las visitas al callejón Diagon, pero los otros seres más sensibles serán más difíciles de localizar y estudiar. Veelas y centauros y similares. Bueno, si se parece al fuego, supongo que son veelas, pero no, solo poseen propiedades de hechicería directamente relacionadas con la vista. Este era un hechizo de algún tipo y, según tu relato, atravesó una pared sin sufrir alteraciones. No conozco ningún hechizo que pueda hacer eso. Harry negó lentamente con la cabeza. Hermione se acercó y se arrodilló en el suelo frente a él. Su rostro, una áspera estructura esférica de luz, casi la parte más brillante de su forma, estaba cerca del de él. Está bien. Lo solucionaremos. Harry sonrió y dejó que su frente descansara sobre la de ella, cerrando los ojos aunque eso no hizo nada para atenuar la luminiscencia que vio. Sí, lo haremos. Lin. No puedes competir. Ni siquiera figuraba en la lista de escuelas. Se quedó Igor Karkaroff desde donde estaban sentados los tres directores en la oficina de Dumbledore. Madame Maxime asintió solemnemente con la cabeza. Estoy de acuerdo. ¿No hay manera de dejarlo libre? Albus se pasó una mano por la cara, sintiéndose 10 veces su edad. Todo había sido tan perfecto. Su objetivo estaba a su alcance. Solo para descubrir que alguien más también había estado manipulando el cáliz, y que el único chico que menos quería ver había sido colocado justo debajo de sus narices. El único chico que podría desentrañar todos sus aviones para colocar a Neville Longbottom como el nuevo salvador. O tal vez la situación podría ser salvada. Seguramente nadie esperaría, una vez que vieron al niño, que Harry Potter fuera capaz de salvar. Un alguien. Albus habló con voz solemne. El cáliz es vinculante. Harry Potter debe competir o correr el riesgo de romper el contrato y pagar el precio. Entonces, ¿por quién compite? El hecho de que sea ciudadano británico no significa que deba competir también por Hogwarts, dijo Igor con altivez, y Albus puso cuidadosamente su rostro en una expresión seria.
Propongo que compita por sí mismo, tal vez con un compañero elegido por nosotros. Hay una razón por la que el señor Potter no ha sido inscrito en mi escuela, una razón muy seria que me temo que el público aún no ha conocido. No sería un activo para el equipo de su escuela. La bruja y el mago intercambiaron miradas perplejas. Luego, Albus Dumbledore explicó las ramificaciones de la maldición asesina, y su confusión se convirtió en consternación. Entonces, piedad. El sonido del timbre despertó a Harry de un sueño profundo. Inmediatamente, la luz amaneció a su alrededor como una explosión de sol, su conciencia se filtró a través de la información con una larga práctica. Sus paredes grises, sus pisos de madera verde, la cama en la que estaba acostado, las sábanas de algodón marrón. Rayos de luz, de vida presente y desvanecida. Se dio la vuelta con un suspiro, acurrucándose entre las mantas y el olor de las sábanas limpias. Era sábado. Hermione no iba a venir hasta después del almuerzo y su tía ni siquiera había llamado para desayunar. ¿Habían vuelto a pilar a Dudley con ilegales? La última vez, la policía había ido a su puerta con las acusaciones y Dudley había sido castigado por el resto del año. Harry pensó que el chico había renunciado a esas cosas en favor de su nueva novia, una chica elegante de padres ricos que no vería con buenos ojos ni siquiera un rastro de actividad ilegal cerca de su hija. Sin mencionar su lugar como estrella del equipo de boxeo de Smeltings. Acosar. La voz de su tía en la puerta lo despertó de golpe, de donde había empezado a quedarse dormido. ¿Tienes visitas? Su voz tembló. Harry estuvo alerta al instante. El incidente de la noche anterior todavía lo inquietaba. ¿Había sido magia después de todo? ¿Se había dado cuenta el ministerio? ¿Pero por qué entonces ir a su casa y no a la de Hermione, donde el fuego azul lo había atrapado? ¿Habían estado allí ya? Harry frunció el ceño y se vistió rápidamente, con fibras naturales marrones combinadas con botas de piel de dragón de color naranja intenso. Con su bastón en la mano, bajaron los escalones más de memoria que de vista. Los vio desde el pasillo, a través de las sombras parpadeantes del yeso de la sala de estar. Dos personas mágicas, una de ellas un rayo de luz de color azul pálido con destellos de fuego escarlata en su interior, una extraña combinación que aún no había visto. No parecía un embarazo, pero definitivamente indicaba algún tipo de influencia extranjera. La magia del otro era de color marrón claro, un patrón humano con marcas extrañas que parecían felinas. ¿Un animago? La idea le resultó lo suficientemente intrigante como para que Harry doblara la esquina y se encontrara cara a cara con los visitantes. Su tía lo llamó con tono nervioso. Harry, este es el director Dumbledore, de Hogwarts. Y su asistente, la profesora McGonagall. Diputado, corrigió con calma una voz de mujer, dueña del patrón mixto. ¿Hogwarts? Preguntó Harry en voz baja, se acercó y se sentó en su propia silla, una silla de cuero que, según había aprendido años atrás, era la más visible a sus ojos. Olió un leve toque de libros viejos, pergamino y piel de animal, mezclado con el aroma distintivo del aire libre. Hierba vieja y árboles de hoja perenne. Esas personas habían estado afuera muy recientemente, y no en ningún lugar cerca de su rey. Sí, señor Potter, dijo la luz azul pálido. Soy Albus Dumbledore. Yo y la profesora McGonagall les enseñamos a sus padres en la escuela. Harry asintió, sin saber por qué estaban allí. Habían pasado muchos años desde que Harry se inscribió. El director se aclaró la garganta. Hijo mío, ha habido un malentendido en la escuela. Estamos celebrando un torneo, verás, entre las escuelas mágicas de Europa y tu tía te habrá hablado de tu herencia, ¿no? Harry escuchó un movimiento inquieto desde la puerta. Su tía estaba incómoda. Sí, claro. El hombre mayor sospechó aliviado. Sí, esperábamos que así fuera. Nos entristeció mucho enterarnos de tus dificultades, por lechuza. Y lo que eso significaba para tu educación. ¿Por qué se disculpaban ahora? Ya habían pasado años y el dolor del rechazo hacía tiempo que se había desvanecido en su fácil capacidad de aprender por sus propios medios. No necesitaba una escuela para aprender magia y, a juzgar por el nivel del material que le había enseñado Hermione, ya dominaba bastante bien muchas materias. Lo entiendo, dijo Harry con sencillez, y así lo hizo. A la gente le resultaba difícil enfrentarse a otras personas con discapacidades, y los magos en particular tenían carencias. De todos modos, tal vez se habría sentido mejor si al menos lo hubieran intentado o incluso hubieran hablado con él sobre los problemas que podría enfrentar. En lugar de eso, lo descartaron sin siquiera visitarlo personalmente. Quizás todavía albergaba algunos malos sentimientos después de todo.
McGonagall habló con voz suave. Es muy duro para nosotros admitirlo, pero ha habido un error. El cáliz de fuego, el artefacto que se supone que debe elegir a los campeones del torneo, fracasó estrepitosamente. No solo eligió a 2 campeones por escuela, sino que también eligió a un campeón que no pertenecía a ninguna escuela. Sospechamos que se trató de una manipulación deliberada y Harry perdió el sonido de su voz en una revelación arrepentida. El cáliz de fuego. Fuego. Un artefacto mágico. Un artefacto que toma decisiones, fuego azules. Preguntó Harry, interrumpiendo a la bruja en su discurso ensayado. Oyó su respiración sobresaltada. Disculpe. ¿Era este cáliz de color azul fuego? Preguntó Harry simplemente. Sí, lo fue. Como decía, el cáliz, me elegiste a mí, terminó Harry, apoyando su bastón contra sus piernas mientras apretaba su agarre sobre él. Al menos, eso explicaba todo lo que había visto. Si tan solo no tendría 1.000.000 de preguntas más con esa respuesta. Así es, dijo el director Dumbledore. Y el contrato del cáliz es vinculante. Esto significa que tendrás que estar presente en cada prueba, aunque hemos determinado que no será necesario que compitas en persona. Si abandonas cada desafío, eso debería cumplir con los requisitos. Estaremos encantados de proporcionarte habitaciones para que te quedes durante cada desafío y de abrir las invitaciones a las festividades planeadas. Harry sintió que la emoción comenzaba a palpitar en su sangre. La complicación del torneo parecía nula si simplemente podía renunciar. Lo que aceleraba su corazón era la oportunidad de ingresar a la escuela mágica que Hermione había descrito en detalle, tal vez para examinar la gran biblioteca. Y fantasmas. Hermione dijo que había fantasmas. Tal vez finalmente pudiera hacer una evaluación entre su teoría de las fuerzas vitales espirituales y el método de la muerte. Pero no podía ir solo. Harry se sentó erguido en su silla. Iré, pero necesitaré ciertas concesiones. Hacía aprendido mucho tiempo que, incluso si uno no poseía poder de negociación, actuaría como si lo tuviera a menudo aún obtenía los resultados deseados. Hubo un momento de silencio incómodo. ¿Y estos son? Preguntó finalmente el director. Harry tamborileó con los dedos mientras pensaba, haciendo una lista mental. Luego sonrió alegremente. Me gustaría quedarme al menos unos meses y utilizar la biblioteca, incluida la sección restringida. Además, me gustaría que mi amiga viniera conmigo. Podemos continuar nuestros estudios por lechuza allí con la misma facilidad que aquí. La bruja respiró sobresaltada. El director suspiró después de otra larga pausa. Señor Potter, me temo que los muggles no pueden entrar fácilmente en las instalaciones sin grandes dificultades. Por supuesto, si deseas vivir la experiencia de Hogwarts durante un periodo prolongado de tiempo, será más que bienvenido. Pero en cuanto a la biblioteca, los magos no utilizan braille. Harry interrumpió al mago antes de que pudiera continuar con más tonterías. ¿En serio? ¿Acaso pensaban que era un idiota? No, Harry hizo un gesto con la mano. Mi amiga es una bruja, por supuesto, Hermione Granger. Ella asistió a tu escuela. Y tengo un hechizo para leer en voz alta los libros que quiero. Harry sonrió. ¿Tenemos un trato? Casi sincronizados, Harry vio que sus luces pulsaban con extrema agitación, casi una de los efectos del defecto cardíaco que el de sus asesores había encontrado. ¿De verdad estaban tan sorprendidos? No había visto al señor Potter desde que tenía 10 años, y además a la distancia. Minerva se había imaginado a un chico tímido y tranquilo. Pensó que tal vez ahora usaría gafas oscuras. Los muggles ciegos siempre lo hacían, como había visto. Ella había esperado que su tía le informara al menos sobre magia, aunque no había detalles que un muggle no podía esperar que supiera. Había esperado que reaccionara con confusión, y luego tal vez incluso con miedo o ira. Ella no sabía qué hacer con lo que recibió en cambio. Los ojos verdes del muchacho los miraban de tal manera que su ceguera parecía una farsa. Era alto y delgado como su padre, y su pelo negro era un revoltijo salvaje. Llevaba un bastón con símbolos que le resultaban sospechosamente familiares y sus botas eran extrañamente similares a la piel de dragón. Las pistas se iban acumulando, cada vez más, pero era imposible. Tenía que ser así. Y entonces el niño pronunció el nombre de la señora Granger con cariñosa familiaridad, y mencionó el uso de un hechizo con la facilidad de una persona que lo había hecho tantas veces antes. Sintió que se le cortaba la respiración y vio a Albus ponerse rígido por la sorpresa. Se humedeció los labios y pronunció la única respuesta que podía dar. Sí, por supuesto, señor Potter. Ambos son más que bienvenidos a Hogwarts.
El director y su adjunto no se contentaron simplemente con llegar a un acuerdo, sino que también formularon preguntas. Prácticamente una armada de ellos. Harry no estaba muy dispuesto a revelar información que le llevó años recopilar, pero les dio suficientes datos para satisfacerlos y, con suerte, enviarlos en su camino. Conoció a la señora Granger en la escuela Muggle. Sí, él y la señora Granger recibió tutoría mediante lechuza. Sí, había aprendido hechizos. Sí, usó un bastón, del callejón Diagon, y cualquier otra pregunta al respecto podría dirigirse a Ollivander. Sí, era ciega. Sí, todavía podía ver. O al menos, ver algunas cosas, aclaró Harry, y observó cómo sus patrones se movían inquietos con sobresaltada sorpresa. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó el director con indecisión y Harry suspiró. Colores y patrones. He aprendido a arreglármelas con lo que tengo, y tiene sus ventajas y desventajas. Parece ser una especie de visión mágica que algunos de mis libros insinúan, solo que sin tener una visión normal junto con ella. Veo una mezcla de vida o magia como patrones distintos, con características definibles como color, movimiento e incluso brillo. Los dos que estaban frente a él se quedaron en silencio durante un largo momento. Finalmente, el director se aclaró la garganta. ¿Podrías darnos un ejemplo para que podamos entenderlo mejor? Harry avanzó lentamente y miró alrededor de la habitación Muggle. No había nada verdaderamente espectacular allí. Muebles, telas y componentes totalmente naturales que se adaptaban a su visión. El suelo era de madera y las paredes estaban pintadas. Realmente, la única prueba que funcionaría bien aquí estaba en la gente que tenía frente a él. Harry alarmantemente y fijó su mirada en la bruja. Profesora McGonagall, su patrón es mucho más brillante y, basándome en mi aura y en la de Hermione, él supuesto que es un signo de habilidad mágica. Su patrón es humano, aunque tiene un trasfondo felino que sugiere una habilidad animaga o algún tipo de herencia mágica con la que no estoy familiarizado. Vio que el color de la bruja palpitaba en agitación. Pero el director estaba tan silencioso y quieto como una piedra. Tu color es un tono más claro de marrón, pero aún no he llegado a ninguna conclusión sólida sobre lo que los tonos pueden significar en las personas sensibles. Podría sugerir habilidades, que en tu caso será algún tipo de afinidad con plantas o animales. O podría sugerir tu naturaleza, que sería difícil de categorizar con tonos marrones, ya que tienden a asociarse con seres que son a la vez tranquilos y enérgicos. Harry terminó con una última mirada sobre su figura, concentrándose principalmente en las fascinantes marcas de lo que parecía similar a un gato atigrado. McGonagall se aclaró la garganta. Eso es y asombroso, señor Potter. Si lo hubiésemos, sabia y bueno. Esto merece más discusión en otro momento. Ambos se pusieron de pie. Harry también se puso de pie lentamente, con el bastón a su lado. El director habló. Esperamos verte en Hogwarts muy pronto. Harry sonrió brillantemente. No puedo esperar. Hermione no estaba contenta. De hecho, estaba furiosa por él. Caminaba de un lado a otro, despotricaba, agitaba las manos como una loca. Hablaba de litigios, de demandar a la escuela o incluso al ministerio que había aprobado el uso del cáliz. Se quejaba de la ética de obligarlo a firmar un contrato contra su voluntad y conocimiento. Luego se desviaba hacia una especulación furiosa sobre cómo era posible cosa semejante. En la cocina, Harry estaba cerca del señor Granger, cuya fuerza vital vibraba como una tormenta eléctrica inminente, agitada por una furia creciente. Pero no estaban enojados con él. Y Hermione ni siquiera les había dado a sus padres la oportunidad de prohibirle ir con su amiga. Como si fuera a dejar que Harry fuera solo. ¿Quién sabe cuándo podría aparecer el próximo troll, o incluso un maldito dragón? Esto es ridículo. ¿Cómo pueden obligarte a competir? Ante esto, Harry intervino suavemente en la conversación. Dijeron que puedo renunciar a cada desafío, solo tengo que estar presente. Los dientes de Hermione chasquearon y Harry pudo jurar que ella gruñó. ¿Y avergonzarte delante de todo el mundo? ¿Qué clase de tontería es esa? Solo porque eres ciego. Eres el doble de mago que cualquiera de esos idiotas de Hogwarts. Te ayudaré. Encontraremos una manera de dejarlos boquiabiertos. Harry inhaló profundamente y la renuencia se apoderó de él. Hermione y no yo. Llama a Hermione, Harry Potter. Te conozco, tienes grandes ideas sobre investigación y lanzamiento de hechizos y cosas así, sin siquiera pensar en los peligros. Bueno, lo sé. Y si dejas que todos piensen que eres débil, se aprovecharán de ti a diestro y siniestro. No lo toleraré. Y con un último resoplido, la muchacha salió furiosa de la habitación.
Harry dejó escapar el aliento que había estado conteniendo, mirando el piso verde opaco y casi sin vida bajo sus pies. Su patrón todavía de madera era un indicio de su avanzada edad. Acosar. La voz del padre de Hermione era suave. Harry levantó la cabeza de golpe. Había olvidado por completo que el hombre estaba allí. Sí, señor. El padre de Hermione suspiró. El olor a metal esterilizado se hizo más intenso a medida que el dentista se acercaba. Sé que no puedo impedir que vaya contigo, pero ella es mi hija. Lo que pasó en esa escuela casi la mata, y la ha cambiado. No quiero que vuelva a pasar. Harry se enamoró. Ella es mi mejor amiga. No tengo planes de ponerme en peligro y definitivamente no la involucraré en esto. El hombre rió amargamente. No creo que lo hagas. Es ella la que me preocupa. No puede mantener sus narices alejadas de cosas que no son de su incumbencia. Harry irritante. Curioso como un gato. El señor Granger sospechó. Igual que tú. 2 gotas de agua. Continúa, ella vendrá mañana con sus cosas. Más tarde, cuando el niño se fue y su hija estaba a salvo en la cama, John Granger abrazó a su esposa mientras ella temblaba. No creo que esté preparado. No estoy preparado. Que ella vuelva allí otra vez. Ay, cariño, ¿estamos haciendo lo correcto? Él simplemente la abrazó más fuerte mientras su esposa respondía su propia pregunta. Pero, por supuesto, tenemos que dejarla ir. Ahora es mucho más fuerte que antes. Conoce hechizos deseables y está preparada. Y tendrá a Harry. Nunca nos perdonaría si la obligáramos a quedarnos cuando su única amiga se vio obligada a irse. Ni siquiera estoy seguro de que pudiéramos obligarla si lo intentáramos. Él hundió la cara en su hombro y suspiró. Yo también estoy preocupada. Dijo esas palabras suavemente y sintió sus lágrimas caer sobre su piel. La noticia de que Harry Potter iba a llegar a Hogwarts corrió como la pólvora por todo el colegio. Los campeones casi fueron olvidados por el fervor de ver finalmente al misterioso niño que sobrevivió. Apuesto a que es alto. Apuesto a que es mucho mejor con los hechizos que nosotros. Apuesto a que es feo, por eso ha estado escondido tanto tiempo. Escuché que ha estado entrenando con aurores. Escuché que tiene el cabello rojo como su madre, sangre sucia. No puedo esperar a ver su cicatriz. Los comentarios continuarán, no solo por parte de los estudiantes de Hogwarts sino también entre los invitados extranjeros. El director Dumbledore se había preparado para hacer una declaración que pusiera fin a las especulaciones. Anunciaría la ceguera de Potter y pediría precaución a su alrededor. Pero ahora, después de ver al chico, todo había cambiado. Había planeado convertir a Neville en un mago fuerte, uno que pudiera atraer al Señor Oscuro y ser marcado como decía la profecía. Pero Harry Potter ya estaba marcado, la cicatriz que había tenido cuando era niño todavía le atravesaba el rostro con líneas blancas como relámpagos horizontales dentados. Y el poder del que hablaba la profecía fácilmente podría ser la visión única que poseía Harry. La forma en que los había mirado, como si pudiera verlos, y sin embargo, no los había mirado a los ojos ni una sola vez. Veía algo debajo de su piel, como si estuviera escudriñando el alma misma de quienes eran. Había esperado un niño que fuera claramente inferior, discapacitado y débil, que no representará una amenaza ni para el estrellato en ascenso de Longbottom ni para el Señor Oscuro que podría estar intentando matarlo activamente. En cambio, estaba empezando a pensar que se había equivocado todo el tiempo. Harry Potter era el indicado. Y lo había dejado solo en el mundo Muggle, sin probarlo, sin supervisión, sin enseñarlo. Tenía que aprender lo que Harry Potter sabía. Tenía que prepararlo para lo que vendría, si el chico lo permitía. Y si lo peor fuera cierto, Neville todavía estaría allí, esperando tomar su lugar como salvador y hacer lo que había que hacer. Por más reticente que fuera Hermione, Harry estaba emocionado por su primera visita al colegio Hogwarts de magia y hechicería. Llegaron a través de un traslador, el dispositivo de teletransportación mágico que parecía diseñado para causar la mayor incomodidad posible. Para Harry, que vio la magia giratoria y repugnante que implicaba, el efecto se magnificó enormemente. Cuando aterrizaron, lo único que lo mantuvo en pie fue la visión de la escuela. En lo alto, una amplia cúpula de luz se extendía por el cielo, enormes barreras como las del callejón Diagon, solo que más antiguas, incluso antiguas, tan profundamente arraigadas que parecían talladas en el aire. Y el castillo era un ser vivo que respiraba. Su luz de piedra inmóvil brillaba en oscuros tonos púrpura, un color que Hermione llamó eminencia cuando Harry se lo describió en un suave susurro que su escolta no oyó.
A su alrededor, crecían árboles y plantas verdes y marrones, y los tonos más oscuros de negro y violeta denotaban tierra desnuda y rocas. El mismo olor a colinas y bosques salvajes que había reconocido en el director era un manto para sus sentidos, ahora completado por los sonidos que acompañaban a un lugar así. Pájaros salvajes, el ladrido de un perro solitario, el lejano estruendo de cientos de estudiantes. A medida que Harry se acercaba al castillo, sintió que estaba observando a una criatura gigante, durmiendo un sueño profundo, temiendo despertarla si pisaba demasiado fuerte. El diseño de Hogwarts se movía, tal vez con lentitud, pero estaba vivo. Cada luz eminente que formaba sus piedras hablaba de vida, de magia. Harry no sabía que los magos eran capaces de tales hazañas. Hacer que un edificio de rocas cobrara vida. Tal vez no había sido intencional en absoluto. Tal vez era simplemente un efecto secundario de siglos de magia, de vida joven envejeciendo en sus paredes, tantos pensamientos, sentimientos y patrones albergados en su interior que comenzó a pensar y sentir por sí mismo. Pero como un gigante, se movía lentamente, y sus pensamientos eran cosas que Harry dudaba que pudiera entender alguna vez. De repente, Harry ya no estaba interesado en los fantasmas. Solo quería sentarme y mirar las paredes de Hogwarts e intentar comprenderla. Hermione tomó su mano, un gesto destinado a consolarla tanto a ella como a él, donde se había detenido fuera de los muros, mirando hacia las torres que se elevaban con asombro. La profesora McGonagall parpadeó y se puso nerviosa, pero no dijo nada. Harry presionó la mano de Hermione y molesto, bañándose en la luz del castillo de Hogwarts, sintiéndose como un niño pequeño e insignificante al lado de su tamaño y poder. La profesora McGonagall llevó a los dos niños a sus habitaciones, inquieta. La señora Granger no había guiado al señor Potter por los senderos tortuosos. El muchacho ni siquiera había parecido utilizar su bastón como medio de visión. Él había caminado detrás de ella, con el rostro vuelto hacia todos lados, con los ojos ansiosos mientras se fijaban en cosas que él no debería poder ver, susurrándole a la señora Granger cosas que ella no podía comprender. Había esquivado las armaduras antes de que ella pudiera advertirle, había subido las escaleras y, ante el retrato que conducía a sus habitaciones, había extendido una mano y la había pasado reverentemente por el lienzo. Curiosamente, a la mujer que estaba dentro no parecía importarle el contacto. Los retratos normalmente se ofenden ante ese trato. Y cuando McGonagall dejó a los dos, en habitaciones que ella había rechazado, colocar a dos niños del sexo opuesto en el mismo lugar, incluso si las habitaciones estaban separadas, era simplemente buscarse problemas, ella fue directamente al director. Es verdad. Después de que nos fuimos el otro día, tuve mis dudas, pensando que tal vez había oído hablar de mí de alguna manera. Que todo era una broma elaborada como las que hacía su padre. Pero, Albus, Minerva hizo una pausa y miró hacia un lado, perdida en sus pensamientos. Puede ver. Quizás no tan bien como nosotros, pero la forma en que camina y no es indefenso. Y ese bastón suyo, la forma en que lo lleva es igual que en el retrato de mi bisabuelo. Como un mago entrenado para usarlo. No nos lo está contando todo. Puedo garantizar que sabe mucho más que hechizos simples y básicos. El director juntó las manos y sus ojos azules reflejaban cansancio. Entonces debemos ganarnos su confianza si queremos saber de qué es capaz. Esa misma noche, Harry conoció a sus primeros elfos domésticos, criaturas de un amarillo fluorescente que se inclinaban y parpadeaban y parecían no estar nunca quietas. Las comidas debían ser entregadas directamente en sus habitaciones, una cortesía que Hermione tomó como un insulto. ¿Ni siquiera creen que puedas comer con ellos?, preguntó con vehemencia, arrojándose sobre el cuero marrón oscuro y las almohadas de tela más claras. No tienes ninguna enfermedad. Creen que están ayudando, dijo Harry con suavidad y comenzó a caminar por la sala de estar de su habitación, inspeccionando cuidadosamente cada centímetro en busca de obstáculos que tal vez no pudiera ver. Pero para su eliminación, no tenía mucho sentido. Todo parecía estar repleto de magia, no se veían sombras oscuras, todo eran materiales naturales y hechizos que casi lo hacían sentir normal, capaz de moverse sin la vacilación de encontrarse con alguna mesa movida o un piso desordenado. Bueno, yo digo que deberíamos desayunar en el gran comedor. Hermione resopló y Harry continuó su caminata, con la mirada perdida. Siempre y cuando hagamos un recorrido por la escuela después. Ya empezó a pensar en un mundo de posibilidades. Hogwarts. Nunca me digas que está viva. Como una gran bestia cuyo corazón late a nuestro alrededor. Las piedras pulsan, tal vez a un cuarto de la velocidad de un latido cardíaco normal, y a un ritmo que aún no he descubierto.
Los elfos domésticos están ligados a ella, las estatuas, los retratos, todos llevan su marca. Espero que hayas traído cuadernos adicionales. Hermione no se quedó ni suspensó. Era una investigadora de corazón, y ante la perspectiva de obtener algún nuevo conocimiento hizo exactamente lo que esperaba. Ella se sentó, olvidando todo insulto. Viva. Conectada. Y Harry se sentó en una silla para explicar lo que había visto. Nadie esperaba ver a Harry Potter en el gran comedor. No hubo ningún gran anuncio. De hecho, muchos ni siquiera sabían que el niño ya estaba en el castillo. Y, por supuesto, el desayuno en Hogwarts era un evento informal al que no todos preferían asistir, y se conformaban con una hora extra de sueño. Y los que lo hacían tenían los ojos vidriosos y solo veían lo que esperaban ver. Hermione no los llevó a la mesa de su antigua casa. No estaba allí como estudiante y no tenía ningún deseo de encontrarse con sus antiguos compañeros de casa. En cambio, pensó que sería mucho más prudente sentarse en la mesa de Hufflepuff, al otro lado del salón, donde los verían con menos atención. Harry la siguió, con unas gafas de sol negras mugles sobre los ojos y la cabeza balanceándose de un lado a otro mientras absorbía la magia que fluía por el aire. No necesitaba que Hermione le dijera dónde estaban las mesas. La huella del niño doméstico amarillo estaba sobre ellas como pintura. Las sillas verdes brillaban con hechizos de reparación y limpieza demasiado numerosos para contarlos. Cuando se sentaron, los estudiantes que estaban a su lado solo dirigieron miradas curiosas hacia el chico y la chica vestidos con túnicas negras sencillas, la calidad que pocos reconocerían a una simple vista. No los reconocieron. Pero no era extraño que estudiantes de otra casa visitaran las mesas de los demás durante el desayuno. Los más jóvenes pensaron que tal vez eran estudiantes mayores. Los mayores asumieron que eran de un año más joven en alguna otra casa que no habían conocido antes. Posteriormente, no fue hasta que Harry terminó de comer que se notó su presencia. La profesora McGonagall, al mirar al otro lado del comedor, se fijó en las figuras muy familiares que se ponía de pie en la mesa de Hufflepuff. El director captó su mirada y la siguió. El profesor Flitwick, que había estado hablando con el director, frunció el ceño y se dio la vuelta. Y de repente todos los profesores en la mesa principal miraban en una sola dirección, la mayoría con curiosidad al ver al famoso chico que, según acababan de descubrir, tenía, de alguna extraña manera, una discapacidad visual. Y como quiso el destino, fue entonces cuando los bromistas de la mesa de Gryffindor hicieron sus travesuras. Con un campeón en Gryffindor y otro en Hufflepuff, había florecido un espíritu de camaradería entre las dos casas. Pero también una rivalidad amistosa, con hechizos lanzados de un lado a otro, en su mayoría bien intencionados. Unos para cambiar el color del pelo, otros para cambiar las insignias de las casas en las túnicas, o para confundir las palabras habladas. Cosas que parecían dramáticas y se desvanecerían rápidamente, el mejor tipo de broma. Los gemelos Weasley habían planeado su evento para el final de la hora de la comida. Los dos chicos, aunque más tranquilos después de la muerte de su hermana, no habían perdido su deseo de causar problemas, aunque ahora tenía un matiz más oscuro. Esa mañana, sus víctimas fueron la mesa de Hufflepuff, un hechizo para convertir las túnicas negras en doradas. Habían reclutado a varios otros Gryffindors para la tarea, el hechizo era fácil de lanzar, un truco de niños. Se suponía que causaría risas. Un objetivo que los chicos buscaban mucho más fervientemente que cualquier otro. La primera descarga se dirigiría al lado derecho de la mesa. La segunda, al izquierdo y la tercera a todos los que quedarán. Se esperaba que los profesores solo los castigaran con una simple detención, y valdría la pena causar algún estrago y ver a una cuarta parte de la escuela caminar con túnicas doradas durante el resto del día. De hecho, los Gryffindor planeaban cambiarse sus propias túnicas inmediatamente después para unirse a la protesta. Para Harry, que había estado estudiando el techo mientras Hermione recogía su bolso, los hechizos se elevaron como una neblina rosada para caer sobre el otro lado de la mesa. Él no entendió. Solo vio la magia lanzarse y encontrar su objetivo, luego las fibras marrones de la ropa de los estudiantes se tiñeron de tonos mágicos, el patrón permaneció sin cambios. Hermione jadeó, sorprendida, y levantó la varita hasta la palma de la mano. La mano de Harry se cerró sobre su bastón. Oyó gritos de sorpresa, pero no miedo ni dolor. Una segunda descarga de hechizos, y Harry se colocó frente a la figura congelada de Hermione, con su bastón ahora sujeto sin apretarlo, el hechizo defensivo básico vino automáticamente a sus labios, la primera vez que necesitaba lanzarlo para algo más que propósitos de investigación.
Protegido. Su palabra se perdió entre los gritos de los Hufflepuff. El hechizo que debería haberlos alcanzado se desvaneció, su magia se confundió y se perdió. Harry lo observaba mientras salpicaba la pared y se impregnaba de piedra fascinado. Hermione gruñó detrás de él. Solo fue una broma ridícula, Harry. Ya se acabó. Creo que somos los únicos a los que no vieron, tal vez porque estamos de pie. Apurémonos y vámonos. Harry dejó caer su hechizo, sonriendo y sacudiendo la cabeza. Comenzó a darse vuelta, preparado para seguirla desde el comedor. Vio cómo la magia se reunió y cirugía, y oyó hablar al director. «Detén esto ahora mismo». Pero las palabras llegaron demasiado tarde. Los hechizos volvieron a aparecer, y esta vez no fueron los colores divididos los que apuntaron a la mesa en general, sino que giraron en espiral para tomar múltiples objetivos. Se centraron únicamente en Harry y Hermione, e incluso con su afirmación anterior de que era una broma, Harry no toleraría que la luz extranjera tocara su color y patrón de ninguna manera, aunque fuera solo en su ropa. En el segundo antes de que impactara, su mente se puso a hacer cálculos rápidos. Los hechizos provenían de múltiples direcciones, demasiado variados para ser prevenidos con un simple hechizo de protección destinado a ser usado como escudo desde una sola dirección y con un solo hechizo. La magia rosada no era muy fuerte, pero había sido lanzada con múltiples varitas. Superaría a Protego. Necesitaba más y sabía cómo conseguirla. Harry tocó el suelo con su bastón, sabiendo que no tenía tiempo para pronunciar las palabras, y dejó que su magia esmeralda pasara de sus manos al bastón escarlata que sostenía, brillando a su alrededor en la cúpula dorada de Protego Máxima. La rosa se encontró con el oro y brilló a su alrededor, pasando sin causar daño para hundirse en la piedra detrás de él. Hermione inhaló profundamente y luego gimió en voz alta. Harry sintió que lo observaban como un hormigueo físico en la piel, los sonidos de alegre sorpresa lo silenciaron. Soltó el hechizo y fijó su mirada en la mesa amarilla de donde se habían originado todos los hechizos. «Señor y señor Weasley», gritó la profesora McGonagall, pisando fuerte con su magia marrón hacia la mesa, y Harry vio los innumerables patrones de los estudiantes de Gryffindor parpadear y retorcerse en sus asientos. «¿Quién es él? ¿Es ese y viste ese hechizo? No lo escuché decir ni una palabra. ¿Podría ser él?». Los estudiantes comenzaron a hablar todos a la vez, el grito de McGonagall rompió el silencio. Hermione gimió de nuevo y Harry sintió su mano en su codo. «Vamos, vámonos antes de que empiece a gritar». «Esto es muy vergonzoso», ella comenzó a arrastrarlo y Harry se giró con ella. «Esa es la chica, la que casi fue aplastada por el troll». Una sola frase entre todos los demás llamó su atención y giró la cabeza, viendo a un patrón lavanda marchitarse mientras su rostro se giraba hacia ella. Luego abandonaron el salón atrás. El director dio un severo sermón a todo el salón una vez que el señor Potter lo dejó. Y eso incluyó una palabra muy decepcionada sobre el tipo de presentación que habían dado a sus nuevos invitados. Ante la noticia de que el señor Potter estaba efectivamente en el castillo, y no solo eso sino que había lanzado un poderoso hechizo frente a sus propios ojos, la emoción de los estudiantes no se pudo contener, incluso con las detenciones dadas a la mitad de los estudiantes varones de Gryffindor. E inmediatamente después de su liberación, los estudiantes partieron en masa para buscar a Harry Potter con ojos nuevos e informados, mientras el director y sus profesores reconsideraban nuevamente cuán indefenso era Harry Potter. Albus, Severus y Minerva se reunieron en la oficina del director. A todos los profesores se les había dicho que guardaran silencio sobre la posible ceguera del señor Potter. No sería bueno que en ese momento se supiera de su debilidad, si es que realmente era una debilidad. Planeaban hablar con Ollivander sobre el hombre que le había dado a un niño no registrado un bastón, algo mucho más poderoso que la varita estándar, aunque difícil de manejar por su tamaño. Planearon formas de hablar con el señor Potter y averiguar cuánto sabía sobre el mundo mágico y los hechizos mágicos. Planeaban averiguar cuánto y con qué calidad podía ver el señor Potter y si era lo suficientemente bueno como para competir en el torneo. Y si lo era, ¿quién estaría dispuesto a ser su compañero? El profesor Snape prefería a alguien de su propia casa. La profesora McGonagall pensaba que se le debería dar una oportunidad a Ravenclaw. Albus les dijo que cualquier decisión tendría que ser acordada con el otro director y la directora, así como con el mismo señor Potter. Y cuando Severus y Minerva finalmente salieron a hacer sus recados y a dar sus clases, Albus Dumbledore se sentó en su silla y contempló los errores pasados y cómo solucionarlos. Harry y Hermione lograron evitar a los estudiantes ese primer día principalmente porque estaban en lugares donde no se esperaba que estuvieran. Pero también con mucha suerte.
Una vez que vieron las respuestas de los estudiantes ante la presencia de Harry, tanto las preguntas groseras como simplemente asombradas, se interrumpieron todas las comidas futuras en el gran comedor y las visitas a la biblioteca se realizaron solo tarde en la noche o temprano en la mañana. Harry apenas notó a los estudiantes. Veía sus colores y patrones, pero ambos eran fácilmente ignorados por la grandeza de Hogwarts que los rodeaba. Escuchó sus preguntas, pero los ignoró por ignorantes y desinformados. A Hermione le resultó mucho más difícil hacer ambas cosas. Veía los ojos y escuchaba cada especulación. Interpretaba las miradas que les dirigían, algunas fervientes por su adoración al héroe, otras oscuras y muchas simplemente curiosas. Quería saber todo sobre Harry. Desde si recordaba la noche en que murieron sus padres hasta cuál era su color favorito. Y en cuanto a ella, a ellos poco les importaba, salvo preguntarse cómo alguien como ella se hizo amiga del niño que vivió. Uno por uno, los profesores se acercaron a Harry Potter y probaron su vista y sus habilidades, algunos de manera casual, otros con más propósito. A él no le importó, comprendía la curiosidad profesional. A instancias de ellos, describieron algunas de las cosas que vio. Los retratos, las piedras, las personas, sus mascotas. Para Flitwick, realizó encantamientos tanto básicos como avanzados, haciendo que el hombre en miniatura cuyo patrón delataba una relación con un duende saltara de emoción. Para McGonagall, describió lo que vio cuando la mujer confirmó su forma animaga y se transformó frente a él. Le encantó saber que, mientras estaba en forma felina, su forma no cambiaba, permaneciendo casi humana con la impronta de un gato. Por fin discutió con el profesor lo que podría significar cambiar el alma de un objeto, su forma, en lugar de simplemente su piel o color, y cómo eso podría afectar la duración de la transfiguración. Cuando Hermione tomó notas sobre su nueva hipótesis, la profesora McGonagall se sorprendió. Hermione no le dio ninguna explicación, salvo para decir que podría hacer referencia a ella en una de sus tareas que debía entregar por lechuza. Habían acordado antes de venir a Hogwarts que las obras de Viola permanecerían en secreto. Cuando el profesor Snape se acercó horas después, Harry vio que el color morado oscuro del hombre contenía extrañas motas del rojo más intenso. Cuando dijo eso, el profesor de pociones se quedó extrañamente en silencio. Luego, sin explicación, se fue, con el olor acre de los ingredientes de las pociones flotando en el pasillo. Cuando el profesor de defensa lo encontró después de un largo día de exploración del castillo, Harry vio el mismo sello rojo. Esta vez, Moody le dio una explicación. Lo más probable es que sea magia oscura. Tengo una buena cantidad de ella en mi poder desde la guerra. Más tarde, Hermione le susurró que Alastor Moody era un auror retirado y que también estaba bastante lleno de cicatrices, al que le faltaba un ojo y un buen trozo de nariz. Harry no estaba seguro. Alastor Moody tenía casi exactamente el mismo fragmento rojo, ubicado precisamente en lo que debería ser su brazo derecho. Parecía menos magia y más el patrón y el tono de otra persona. Combinado con el extraño tono de tonos grises del profesor de defensa salpicado de negro, como si extrañamente faltaran partes de él, Harry se preocupó. ¿Se trata de alguna enfermedad mágica? ¿Una enfermedad que nunca había visto antes? ¿Sería de mala educación preguntar? Hermione pensó lo mismo cuando finalmente él le preguntó y lo dejó de lado. Al menos hasta que se aburrió. Fue Albus quien gentilmente le dijo a Neville Longbottom que se haría amigo de Harry Potter, con la esperanza de reunir a los dos muchachos que podrían salvar el mundo. Y fueron sus amables palabras las que informaron al joven Gryffindor de las cegadoras consecuencias de la cicatriz de la maldición asesina, con las mejores intenciones. Neville se lo contó a sus amigos más cercanos cuando se le ocurrió su arrepentido deseo de localizar a Harry Potter. Dean se lo contó al resto de Gryffindor, quienes se lo contaban a sus amigos de otras casas. Nadie había visto la cicatriz detrás de las omnipresentes gafas de sol del niño que vivió. Algunos no creían en los rumores. Otros lo hicieron y reinó la confusión. ¿Se suponía que Harry Potter era débil ahora? ¿Inútil? Él era un campeón. Había lanzado un hechizo en el gran comedor. Había derrotado al Señor Oscuro y había perdido la vista. Las chicas suspiraron con pena y planearon aliviar un corazón roto. Los chicos hablaron en voz alta de ayudar, mientras que otros perdieron en silencio el respeto que tenían en historias del profeta que ahora todos sabían que eran falsas. Potter no había matado brujas ni había volado escobas. Era ciego, usaba un bastón y llevaba gafas para cubrir lo que debían ser ojos blancos. Granger no era su amiga, solo era su guía. Nunca iba a ninguna parte sin ella. Durante 3 días, la escuela intentó hablar con Harry Potter por respeto y asombro.
Y en el espacio de un día, sus preguntas se convirtieron en susurros, y sus miradas todavía curiosas contenían un dejo mórbido de asombro. El niño ciego, una rareza, algo extraño. Hermione supo inmediatamente que la escuela había sido informada. No necesitaba escuchar las preguntas al respecto, aunque no las recibió. Vio las miradas y presionó la mano de Harry. No se dio cuenta. Solo continuó con sus pensamientos sobre los fantasmas ligados a Hogwarts y cómo sus patrones espectrales blancos parecían alimentarse de la magia inherente a la escuela que, según él, era consciente. Él vivía en un mundo propio, y Hermione solo perdió un segundo considerando que si debía contarle cómo estaba actuando la escuela. Entonces, al ver su ceño fruncido mientras especulaba sobre la otra vida y su interacción con la magia, Hermione sonrió y se obligó a apartar ese pensamiento de su mente. ¿Por qué preocuparlo y por qué debería importarle? Completarían el torneo y regresarían a sus estudios, lejos del mundo mágico y sus prejuicios. Harry era un genio y ya eran famosos bajo el nombre de Viola James. No necesitaban a los estudiantes de Hogwarts. Se las arreglarían perfectamente por sí solos. Harry le estaba explicando a un ávido profesor balbuceando cómo parecía estar formada la estructura de los barrios de Hogwarts cuando el director se acercó. La pálida luz azul del mago era un faro de poder. El anciano disculpó cortésmente al profesor de runas antiguas y llevó a Harry a un lado, aunque no parecía importarle la presencia continua de Hermione a su lado. Hijo mío, lamento mucho que tu condición se haya vuelto de conocimiento público. Esperaba mantener tu ceguera fuera del conocimiento público, pero, por desgracia, alguien de mi personal debe haber hablado al respecto. Harry frunció el ceño ante sus palabras. Nunca planeé ocultar nada, director. No me avergüenzo de mi discapacidad y, en todo caso, es peligroso mantenerla en secreto. Lo mejor para mí es que los demás sepan que tengo discapacidad visual. Hermione, a su lado, se movía nerviosamente, su luz temblaba. El director sospechó. Pero, al menos querrás mantener tu forma de visión, bastante única, más protegida. Mis profesores están francamente asombrados por tus habilidades, pero no podemos confiar en que se queden callados sobre las cosas que les ha contado. Te recomiendo que tengas mucho cuidado con las personas a las que les cuentas las cosas que ves. Harry levantó una ceja. ¿No confías en tu personal? No es eso en absoluto, aseguró el director. Simplemente no siempre confío en su criterio. Usted tiene enemigos, señor Potter, simplemente por lo que hizo cuando era niño. Buscarán hacerle daño de cualquier forma posible. Harry negó con la cabeza. Primero querías que pareciera normal para evitar que me consideren débil, y ahora quieres que parezca débil para evitar que mis enemigos sepan que no lo soy. ¿Qué sentido tiene? El director emitió un sonido de frustración en su garganta. Por favor, intenta comprender. Tu vista podría ser extremadamente útil si te atacan. Si te subestiman, tendrás más posibilidades de escapar, Hermione interrumpió, con la voz alta y llena de ansiedad. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Que está en peligro? Suena como si pudiera resultar herido en cualquier momento. La voz de Hermione se detuvo de repente y Harry supo que se debía tanto al nuevo tartamudeo como al recordatorio de que, de hecho, Hogwarts no era un lugar seguro. Sintió que la ira se arremolinaba en su interior porque el director había provocado ambas cosas de nuevo en su mente. Dumbledore suspiró. Harry, hijo mío, tú eres el niño que vivió. Puede que hayas estado a salvo en el relativo anonimato del mundo Muggle, pero ahora todos los ojos están puestos en ti. Debes estar preparado. Puedo ayudarte. Algunos de mis profesores están más que dispuestos a daros clases particulares a ambos, solo tienes que pedirlo. Solo quiero lo mejor para ti. Harry resistió el deseo de resoplar. Era un gesto muy poco habitual en él, pero parecía apropiado para la situación. En lugar de eso, puso rígida la columna y enfrentó la pálida luz con una mirada directa. Yo, y estoy relativamente seguro de que Hermione, estaríamos más que felices de recibir cualquier consejo o entrenamiento que quisiera ofrecer. Tengo muchas teorías que me gustaría discutir más a fondo, y hay mucho que no sé sobre mi propia visión y por qué es como es. Una de las razones por las que estaba tan feliz de venir aquí era la oportunidad de aprender. Pero, Harry levantó la barbilla. No voy a ocultar deliberadamente lo que soy. No lo publicitaré, pero tampoco lo ocultaré. No el hecho de que no pueda ver normalmente, o el hecho de que lo que veo es inaudito. Debo vivir con lo que soy, y el resto del mundo mágico también puede hacerlo. Y con eso, Harry se acercó a Hermione, tomó su mano ofrecida y caminó de regreso en la dirección que había tomado el profesor Babbling.
Al final de su primera semana en Hogwarts, Harry y Hermione estaban en la torre de astronomía en la oscuridad de la noche, Hermione escribiendo rápidamente en su cuaderno mientras Harry caminaba por el piso circular, sin prestar atención a la caída por todos lados, sus manos gesticulando mientras hablaba. Este castillo ha cambiado con el tiempo, la construcción original es evidente en el patrón, más saturado de magia, su patrón más cohesivo. Pero esta torre es integral. El centro de la cúpula de protección está directamente encima de nosotros, Hermione miró las estrellas con una mirada curiosa. Y directamente debajo de nosotros está el corazón de la escuela, algo así como una computadora central. Todos los pulsos mágicos parecen fluir hacia adentro o desde él, los residuos mágicos sobrantes se acumulan en el centro para ser redistribuidos por toda la escuela, incluso alimentando las protecciones hasta cierto punto. Debe haber algo debajo del suelo también, debajo de las alcantarillas que están presentes en las paredes, dado el ángulo del diseño de los patrones. Quizás un imán o un algoritmo de protección que actúa como un cerebro, almacenando recuerdos. Hogwarts reconocerá el daño a sí mismo, creo, si es una escala lo suficientemente grande. Incluso podría ser capaz de actuar independientemente de cualquier control que tenga el director para contrarrestar una amenaza. Maravilloso. Harry dio un pisotón y abrió los brazos como si lo abrazara, con las gafas olvidadas en el bolsillo porque hacía rato que había pasado el toque de queda, sus grandes ojos verdes sonriéndole a algo que ella no podía ver. Hemos recorrido todo el perímetro y la mayoría de los pasillos. Este lugar es brillante. Tenemos pruebas sólidas de que los objetos pueden volverse sensibles. Este lugar está vivo, Hermione, solo estoy más segura de ello. ¿Cómo es posible? Inteligencia artificial, con magia como su fuerza vital, su sangre. Magia recolectada durante un milenio, tal vez, o los fundadores de esta escuela sabían algo que se ha perdido u oculto desde entonces. Hermione sonrió y se acercó a él. No creo que lo descubras en una semana, Harry. Yo también he estado leyendo y nada en los libros de historia sugiere incluso de qué estás hablando. Las habitaciones se mueven, sí, pero se sobreentiende que la magia a veces hace cosas raras. Es algo que se espera. Tú estás tratando de afirmar que es un propósito. Harry respondió. Por supuesto que sí. Las escaleras giran en función del tráfico de estudiantes y de cuánto le gusta una persona al castillo, Hermione se rió incrédula. Harry, estás encantados de moverse aleatoriamente. En la historia de Hogwarts se afirma, Harry puso los ojos en blanco y se pasó una mano por su salvaje cabello negro, cortado corto alrededor de las orejas. Sé lo que, dados. Por sugerencia de Rowena Ravenclaw, las escaleras estaban encantadas para que se movieran y ahorraran espacio cuando se construyeran los pisos superiores. Pero no se dice nada sobre cuándo se mueven ni por qué. He estado observando y veo que el patrón de la escuela interactúa con los estudiantes. Tiene favoritos. Hermione suspira y se deja caer para sentarse mientras escriba algunas notas MS. Está bien. Pero no estoy seguro de a dónde quieres llegar con esto. No tenemos tiempo para demostrar que Hogwarts está vivo, ni ninguna razón para hacerlo. Pensé que querías interrogar más a los fantasmas, tal vez explorar el bosque, Harry sospechó. Tiempo, nunca hay tiempo suficiente. Creo que podría pasarme la vida en esta escuela y Hogwarts seguiría siendo un misterio. Puedo entender por qué es tan especial para el mundo mágico. El corazón de Hermione se encogió. Harry continuó, dando un paso hacia el borde de la torre y mirando hacia abajo, con los ojos vagando por el castillo de abajo. Supongo que debería ser más económico con mi tiempo. Sin embargo, es difícil dar la espalda a un rompecabezas tan maravilloso. Un jadeo hizo que Hermione levantara la cabeza y provocó que Harry se congelara, con la cabeza inclinada mientras escuchaba. Desde la puerta de abajo, una cabeza pelirroja se levantó lentamente, con sus ojos marrones fijos en el lugar donde estaba Harry. No debería estar tan cerca. ¿Acaso sabes que el borde está ahí? Preguntó Ron Weasley. Mientras Hermione lo miraba boquiabierta, otro chico se levantó detrás de él, la gran masa de Neville Longbottom dio un paso adelante. Hermione abrió y cerró la boca, luego negó con la cabeza. ¿Por qué estás aquí? Ron no respondió. Estaba mirando a Harry. Retroceda lentamente. Esta es la torre de astronomía, debes tener cuidado. Los labios de Harry se curvaron en una sonrisa mientras se giraba para mirar a los dos Gryffindors. No se preocupen por mí. Incluso si me acerco por el costado, hay hechizos presentes para evitar que los estudiantes, o cualquier ser vivo, caigan accidental o intencionalmente de los costados.
Serían unos segundos angustiosos, pero luego Hogwarts los devolvería a la torre. Ron frunció el ceño. Neville, con una tos extraña, lanzó un pequeño hechizo de iluminación para iluminar sus rostros con más claridad. Hermione observó a los dos chicos mirar con abierta curiosidad el rostro descubierto de Harry, las luces proyectaban las cicatrices sobre sus ojos con vívidos detalles. Neville se aclaró la garganta. Vi que ustedes dos estaban aquí arriba. Ya pasó el toque de queda, pero, bueno, podemos viajar bastante bien sin que nos atrapen. No estaba seguro de si tienen que respetar el toque de queda, pero si lo hicieran, pensé que tal vez les gustaría recibir ayuda para regresar. Harry se encogió de hombros. No es necesario. Como somos invitados dentro de los terrenos del castillo, el director no nos ha impuesto toque de queda. Hermione cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Qué es lo que realmente quieres? Mientras Harry fruncía el ceño ante su tono, Ron se sonrojó. Hermione, quise hablar contigo el primer día que llegaste aquí, pero fue difícil encontrarte y lo siento. Quería decirte que lo siento. Yo fui quien dijo todas esas cosas, los demás solo estaban ahí escuchándome. Fui estúpida, no lo dije en serio. Hermione empezó a hablar, pero Harry se le adelantó. ¿Ron Weasley? Su voz parecía forzada. Un tono extraño que Hermione nunca había oído. ¿El héroe de Hogwarts? Ron se sonrojó aún más y Neville dio un paso adelante. Yo soy Neville. Supongo que ya conoces la historia. El chico de cabello castaño miró a Hermione con seriedad. Puede que no haya dicho nada, pero me reí. Quería encajar, pero aún así estaba mal. Fuimos a buscarte, Hermione. Solo que, llegamos demasiado tarde. Al final, su voz se quebró. Hermione simplemente se quedó allí parada, sin saber qué decir. Había sucedido hacía 3 años, pero el recuerdo del troll había sobrescrito todo lo anterior. Recordaba la risa, recordaba el llanto. Pero más que nada era el troll, su olor, su rugido, el dolor. Ella miró hacia abajo, en silencio. Harry volvió a hablar desde su lado. Todo tiene consecuencias. Le hiciste daño, lo que la llevó a una situación que casi la mata. No estoy seguro de que una disculpa años después sea suficiente. Ron se estremeció. Lo siento, pero esto no es asunto tuyo, Potter. No estabas allí. ¿Por qué Harry no había estado allí? Quedó claro en el tono del chico. Hermione levantó la cabeza y lo fulminó con la mirada. Es mi mejor amigo, así que es asunto suyo. Ni siquiera me enviaste una carta cuando estaba en el hospital. ¿Por qué ahora de repente lo lamentas tanto? Ron palideció. No es así. Solo queríamos y Harry se acercó a ella, buscando la mano de ella y apretándola con fuerza. Sus ojos verdes estaban fijos en Ron y Neville, mirándolos a ambos con ojos que ella sabía que memorizaban patrones y colores. Hermione puso rígida su columna. Sé lo que querías. Pensaste que podrías usarme para acercarte a Harry, a pesar de que ya lo tratas como si fuera un inválido. Ni siquiera lo conoces. ¿Se trata del torneo? ¿O solo quieres intentar convertirlo en parte de tu grupo de H-héroes? La mano de Harry se presionó sobre la de ella. La miró, recorriendo con la mirada su frente y luego su cuello antes de suspirar y sacudir la cabeza. Se giró para mirar a los Gryffindor. No me conoces y dudo que lo hagas alguna vez, pero creo que eres sincero al disculparte con Hermione. No me gustas mucho y no tengo por qué hacerlo. Si Hermione quiere perdonarte, vendrá a ti. Hasta entonces, déjala en paz. Neville asintió y Ron frunció el ceño. Pero ambos se marcharon sin decirle una palabra más. Y Hermione se puso de pie y dejó que Harry la atrajera hacia un abrazo tentativo. Lin. Los días antes de la primera tarea pasaron rápido para Harry. Siempre había más libros para escuchar, más partes del castillo para explorar, más cosas para aprender. Algunos profesores en particular rápidamente se hicieron amigos cercanos por su amor compartido por aprender y explorar nuevas ideas. Filius Flitwick, cuya experiencia tanto en encantamientos como en duelos lo convertía en un valioso maestro en la conversión de hechizos basados en varitas para su uso en un bastón, recibía visitas casi a diario. Con él, Harry comenzó a experimentar con el movimiento de su bastón de otras maneras que simplemente hacia abajo o hacia afuera de sí mismo. Flitwick, a su vez, estaba interesado en aprender los experimentos de Harry sobre el uso de la luz y los patrones que veía para lanzar hechizos en lugar de movimientos de varita y, en algunos casos, palabras.
Séptima Vector, una mujer severa que enseñaba aritmancia, no estaba interesada en absoluto en su vista, aparte de los beneficios potenciales de ver la correlación matemática entre los patrones que él veía y los algoritmos básicos que ella enseñaba. En cambio, estaba más que dispuesta a pasar horas con Harry y Hermione hablando de números, geometría y cálculo, algunas de las pocas materias muggles que tenían un lenguaje común en la sociedad mágica, incluso si pocos las estudiaban. A Harry le fascinó la idea de usar ecuaciones numéricas mágicas para predecir el futuro, y la comparó largamente con la teoría de juegos muggle, que los economistas muggles habían estado perfeccionando durante años. Aunque lo llaman ciencia de la decisión, o teoría de la decisión interactiva, no predecir el futuro, terminó Harry, mientras Hermione rápidamente continuó explicando más al ver la mirada atónita de la profesora Vector. Es relativamente básico y de corto plazo, por supuesto. Lo plantearon como un juego de suma cero, en el que cada persona tiene un número determinado, positivo o negativo, para cada decisión posible, y la tercera fue, sorprendentemente, la profesora de runas antiguas, Bathsheba Barling. Aunque Harry, sin la habilidad de leer o escribir runas, difícilmente podía aprender la materia que ella enseñaba, también estaba interesada en el uso de runas antiguas en esquemas de protección, en particular las antiguas protecciones de Hogwarts, que en su mayoría todavía seguían siendo un misterio. Tan pronto como confirmó que Harry podía, de hecho, ver la magia como luz y patrones, prácticamente asumió la tarea de escoltarlos por varias partes de Hogwarts ella misma, tan ávida como Hermione de su hipótesis de una cámara de protección subterránea, y sus descripciones de las protecciones y cómo se formaban la llevaron a confirmar varias de sus propias teorías sobre las escrituras utilizadas para proteger el antiguo castillo. También se hizo amigo del guardabosques y entró en el bosque prohibido, habló con los centauros sobre las estrellas que nunca había podido ver y la conexión con la magia del bosque y la suya propia, vio a los Thestrals pastar y volar, observó la multitud de flora y fauna mágica, siempre introduciendo nuevos colores y patrones en su directorio interno y en las notas escritas de Hermione. Y el día antes de la primera tarea, Neville Longbottom le pasó a Hermione una nota con una mirada de disculpa, y dentro del papel estaba escrita una sola palabra: dragones. Y Hermione decidió abruptamente que el plan del director de que Harry simplemente renunciara era realmente bueno. Pero Harry, en un cambio abrupto de opinión ante la idea de encontrarse con dragones vivos, se opuso fervientemente. Así que esa noche la pasó leyendo sobre dragones y cómo sobrevivir a su encuentro. La tarea consistía en obtener un huevo dorado de una nidada que estaba siendo custodiada por una madre enfadada. Durmstrang superó el desafío con un uso experto de la transfiguración para distraer al dragón enojado. El trabajo de Beaux Batons fue irregular, la mayor de las Delacour pasó más tiempo vigilando a su hermana menor que buscando el huevo. Los campeones de Hogwarts obtuvieron su huevo con un trabajo en equipo impecable, Hufflepuff y Gryffindor trabajando juntos para duplicar los huevos y alejar al dragón de su nido original. Harry, solo, salió a ver al dragón negro de las Hébridas. Podría haber elegido un compañero, pero la única persona en la que realmente confiaba era Hermione, y no la pondría voluntariamente en peligro. Cuando eligió al dragón de las Hébridas, inmediatamente pensó en todo lo que sabía sobre la especie nativa de las Islas Británicas. Era una raza más pequeña en comparación con otros dragones, pero también el dragón más agresivo de Gran Bretaña, una criatura que podía llevarse una vaca entera o un ciervo en una sola comida. Se suponía que sería de un color ébano oscuro y tendría ojos de un morado tan intenso que brillarían con luz interior. Pero para Harry, el dragón hembra que se elevaba sobre él por lo menos 30 pies, con sus alas estirándose aún más alto hacia el cielo mientras se posaba y silbaba, era un sol viviente que respiraba en corrientes de color naranja brillante y amarillo profundo, su patrón de reptil era una cosa de aterradora belleza. Jadeó. Nada podría describir la visión. Los huevos debajo de ella brillaban con destellos de luz resplandeciente, pequeñas estrellas bajo su sol madre. Excepto uno, que parecía aburrido en comparación con su magia mágica superficial. No podía invocarlo. Los hechizos para impedirlo estaban profundamente arraigados en él. Podía copiar a los otros campeones, utilizando trucos de transfiguración e ilusión. O podía mostrarle al dragón que algo no encajaba en su lugar. No sabía lo que veía un dragón. Ni siquiera recordaba lo que veían los magos, todos sus recuerdos de la verdadera visión eran vagos e indistintos. Sabía que era de color dorado, o de lo contrario los otros campeones no podrían distinguirlo. Pero para su vista, ese color no se registraba. ¿Los dragones veían en color? ¿Eran más como reptiles mundanos, que registraban el olor y la temperatura?
Harry se acercó más. La cosa se puso rígida y resopló, su calor lo alcanzó, su fuego ardía en su garganta, un caldero humeante. Harry colocó su bastón frente a él y tomó su propio patrón, sacándolo de su piel, su magia era una luz verde brillante a su alrededor. Vio al dragón observándolo, su gran cabeza naranja inclinada sobre los huevos, esperando, juzgando. Harry filtró su magia a través del bastón, el verde se volvió rojo con la esencia del fénix, la suave canción resonó en sus oídos, calmando su corazón. Podría haber usado 1.000.000 de hechizos. Hermione había hablado y hablado sobre ellos, pero Harry no veía la utilidad. Los hechizos eran cosas caprichosas que no siempre seguían el sentido común, y él no tenía ningún hechizo para lo que quería hacer. Él solo tenía su propia voluntad y la luz que podía ver, la simple verdad de ella. Algo no encaja, susurró Harry, tan bajo que los que estaban en las gradas no pudieron oírlo. Los escuchó especular, el locutor cuestionó su sentido común, preguntándose si renunciaría y qué podría hacer contra un dragón. Había cuidadores de dragones cerca, esperando a que fracasara, esperando salvarlo. Muchos de los estudiantes estaban atentos para ver un desastre, las gradas estaban llenas de gente que veía por primera vez al niño ciego que sobrevivió. El director, tal como el viejo mago había querido hacer, había suprimido todo lo que pudo de cualquier conversación que Harry pudiera ver. Harry no había intentado demostrar que tenía razón o no. Ignoró por completo las especulaciones. No valían la pena perder el tiempo con ellas. La bestia naranja se acercó más y los espectadores que la rodeaban se quedaron sin aliento. Sintió que su aliento le calentaba el rostro. Algo no encaja, le susurró Harry y dejó que la magia amplificada del Fénix Escarlata se derramara desde él y ondulara por el suelo para tocar el huevo de color opaco. Sonó como una campana, vacía y hueca, y el dragón retrocedió angustiado. Harry volvió a hacerla sonar y el dragón anaranjado, con escamas sobre púas y crestas, se inclinó para oler profundamente. Siseó y se abalanzó, y el huevo dorado fue empujado fuera de su nido con desdén y un salvaje aleteo de alas. No pertenecía a las estrellas en las que se había acurrucado. El Hebridean Black se agazapó sobre sus huevos, cauteloso, con sus alas increíblemente anchas plegadas alrededor de ellos, un sol naranja amarillento. Harry le sonrió y caminó hacia el huevo caído, viendo los pinchazos de metal aún intactos mientras se acercaba por debajo de los hechizos mágicos. Y cuando sus manos recogieron el huevo liso, la multitud rugió en señal de aprobación. Hermione no le dio opción a Harry. Te acompaño al baile, declaró, después de oír el anuncio mientras estaban sentados en el gran comedor, siguiendo la orden apenas velada del director. Vio las miradas de halcón de las chicas del comedor sobre el chico que estaba a su lado y se encontró sonriendo burlonamente. Harry hizo un gesto con la mano en señal de despido. Si quieres, aunque no estoy obligado a bailar. Hermione se rió de eso. Por el bien de todos los demás. Nos derribarías a todos y nos pisotearías. Harry se unió a la risa. Sabía que bailar era algo que nunca podría hacer bien. Sin embargo, se sintió agradecido de que Hermione hubiera querido asistir al baile con él. Le agradaba la idea. ¿Quieren saber si realmente estás ciego? La suave voz vino del lado por donde Harry y Hermione caminaban desde el aula de lector, ignorando las miradas y los susurros que solo habían aumentado desde la primera prueba. Se giraron y Harry miró el patrón extrañamente fracturado, su suave luz rosada en un tono cálido. ¿Quién eres? ¿Y por qué estás descalza? Preguntó Hermione con curiosidad. La niña suspiró. Luna, me temo que mis zapatos se perdieron otra vez. Suelen ocurrir cosas así a esta hora del día. Harry sabía que Hermione frunciría el ceño, aunque no podía verlo. Ella siempre ponía cara de disgusto cuando se enfrentaba a algo desconcertante. Harry lo había sentido una o dos veces, la piel de su rostro se movía, la luz violeta teñida de azul parpadeaba con perturbación. ¿Qué piensas? Preguntó Harry de repente, curioso por aquella chica con aquel extraño patrón roto. Un brazo rosado se movía en el aire, brillando. Oh, claro que sí. Es muy obvio para cualquiera que pueda ver. Mi padre cree que has sido poseída por el fantasma de ya sabe quién y por eso parece que puedes ver, eso es absurdo. Interrumpió Hermione, pero la chica continuó sin hacer caso de la interrupción. Pero creo que hay una hada sentada en tu hombro, guiándote. O tal vez un fantasma que solo tú puedes ver, alguien amable y sabio, y que también te enseñó magia. Hermione resopló. Harry sonrió y rodeó con un brazo a la molesta chica. Bueno, tienes más razón que cualquier otra teoría que haya escuchado hasta ahora en los pasillos. La magia de Luna se expandió y brilló con emoción, aunque no estaba seguro de cuál.
Cuando ella habló, su voz permaneció tranquila y serena. Estoy muy contento. Y entonces su luz comenzó a alejarse, sin una palabra de despedida. Harry escuchó el comentario gruñón de Hermione sobre el Ravenclaw y solo sacudió la cabeza. Hay algo diferente en su patrón. El diseño está torcido, como si se hubiera roto una vez y se hubiera curado mal. Ante esto, Hermione se quedó en silencio. Más tarde, le contó lo que había aprendido de otro estudiante. Que Luna Lovegood había perdido a su madre a una edad temprana y que comúnmente la llamaban Looney Lovegood por las cosas extrañas que decía y hacía. Harry se preguntó cuánto trauma se necesitaría para romper un patrón. Y solo entonces se dio cuenta de lo que había estado viendo en Los fantasmas de Hogwarts, distraído como estaba por su coloración blanca y las chispas púrpuras de la firma mágica de Hogwarts que los hacían acelerarse y vivir. Todos, cada uno de ellos, estaban rotos. No esperaba que el baile en sí fuera muy espectacular. Pero la noche del evento se encontró tan deslumbrado por las innumerables construcciones de hechizos hechas por manos profesionales como Hermione lo estuvo por el hielo y el cristal. Pasaron la mayor parte del baile sentados en una mesa, observando cómo pasaban los colores y los patrones, contentos simplemente con hablar entre ellos, como si fueran su propia burbuja en un mar de gente. A mitad de la velada, Harry le tomó la mano y la sostuvo. Hermione no se apartó. Al final de la noche, tomados de la mano, caminaron de regreso a su habitación compartida, y Harry entonces envolvió un brazo sobre sus hombros y la atrajo hacia sí, contemplando la luz azul violeta que era tan hermosa contra las paredes púrpuras de Hogwarts, el perfecto fondo de terciopelo para el patrón de Hermione. Se lo dijo, hablándole por primera vez de lo hermosa que era para él su luz, de cómo había fascinado su mirada más de una vez, de la verdadera razón por la que había comenzado a usar gafas de sol negras. Y cuando terminó, Hermione presionó rápidamente sus labios en su mejilla y se retiró a su habitación. Y Harry se sintió como si estuviera en llamas.